precisamente ahora a Barcelona porque en una tarde muy lluviosa se había convocado esta tarde una concentración contra la independencia y de apoyo al Estado de Derecho. Marco Chias ha estado en esa concentración, en la plaza Francesc Macià. ¿Cómo ha ido la concentración? Porque la lluvia ha sido intensísima. No sé si habrá habido mucha gente. Marcos. Buenas noches, Antonio. Pues unas 2.000 personas más o menos se han reunido aquí en la plaza de Francesc Macià para protestar contra la independencia, para recuperar el Estado de Derecho y también, dicen, para recuperar el espíritu del expresidente catalán Josep Tarradellas. Hemos visto banderas de España, también hemos visto muchas señeras y cánticos de soy catalán porque soy español, y después os contamos más detalles de esta manifestación que, como decías, Antonio, ha terminado antes de tiempo por culpa de la lluvia. Gracias, Marco Chias. Por supuesto que sí, volveremos a ese punto de Barcelona. También esta noche contaremos algunos detalles de cómo están llevando su estancia en prisión precisamente los llamados Jordi, los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium. Han trascendido algunos detalles y lo han recogido algunos medios y esta noche se lo contaremos. Susana Ollero, cuéntanos. Buenas noches. Pues sí, Antonio, parece que la tranquilidad les ha durado muy poco a los Jordis y ya han tenido su primer incidente en la cárcel. Recordemos que la dirección de Soto del Real decidió no aislarles del resto de los presos al considerar que no estaba en riesgo su seguridad. Sin embargo, ayer mismo por la mañana, uno de los internos ha reconocido en el patio al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, a Jordi Sánchez, y le ha gritado ¡Viva España! Inmediatamente, Sánchez le ha pedido a uno de los funcionarios de prisiones que le cambiara de módulo. Y en unos minutos les vamos a contar cómo ha terminado esta historia en Soto del Real. Paralelamente a los datos económicos, las consecuencias que todo esto está causando, el separatismo, esta situación de enfrentamiento, empiezan a evaluarse en pérdidas millonarias. Unas 20 empresas están dejando Cataluña por hora. Son ya más de 800, las que han cambiado sus sedes, han salido de Cataluña a otras partes de España. Se calcula que la crisis va a costar al PIB, al Producto Interior Bruto, 3.300 millones de euros y la pérdida de 75.000 empleos el próximo año o en los próximos meses. La venta de coches, por ejemplo, en Cataluña está cayendo desde el inicio de la crisis. Cae entre un 30 y un 40%. 30 y un 40% que no se vende. El descenso del turismo, también en la comunidad, es del 15% y se calculan 1.200 millones de euros menos de ingresos por esa crisis. En fin, son datos que vamos a analizar luego con Germán Porras Olaya, que es secretario general de la Mesa del Turismo, que hoy ha estado reunido precisamente con la patronal COE. Y el barómetro, Paola Sánchez, ¿qué pregunta nos planteas hoy? Buenas noches, Paola. Buenas noches. Bueno, pues como estamos todos muy pendientes de lo que va a ocurrir mañana en Cataluña, y una de las posibilidades sería que el señor Carles Puigdemont convocase esas elecciones y que de esa forma el Gobierno, como ha anunciado, frenaría la aplicación del artículo 155, nosotros a ustedes les preguntamos hoy en ese barómetro si cree que esas elecciones anticipadas en Cataluña resolverían toda la crisis que tienen allí. ¿Creen que sería la solución o no? Bueno, pues como cada noche les ponemos los dos teléfonos a los que pueden llamar durante las 2 próximas horas. Tienen el que acaba en 1 para el sí, el que acaba en 2 para el no, y también otra fórmula para participar y contestarnos a esta pregunta. Son un teléfono que va a figurar en pantalla, ese teléfono para que nos escriban WhatsApp, y también el hashtag con el que tienen hoy que ustedes tuitear, es esa almohadilla el cascabel 18O. Esperamos desde ya las llamadas y los mensajes. Muy bien, ya antes de nada, como siempre, vamos a ofrecerles un repaso de lo más interesante que el día nos ha dejado, las claves del día. Ambrosías Tirma patrocina este espacio. Y en estas últimas horas hemos conocido parte de la declaración del jefe de los Mossos de Escuadra en la Audiencia Nacional, Josep Lluís Trapero. Entre otras cosas, por ejemplo, dice a la juez que los actos violentos en la Consejería de Economía del 20-21 de septiembre no estuvieron organizados. José Luis Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, sí. Vamos a centrarnos en lo último que nos llega de Cataluña, que evidentemente sigue siendo la primera clave también de esta jornada de miércoles, que pasa por esas declaraciones que hemos conocido hoy, a las que ha tenido acceso la radio catalana RAC1, del mayor de los Mossos, del señor Trapero, ante la juez que investigaba el cerco a la Consellería de Economía a finales del mes de septiembre en Barcelona. ¿Cuál ha sido la principal línea argumental de Trapero, para el que, recuerdo, la juez decretó medidas cautelares por un presunto delito de sedición? ¿Cuál es, por tanto, decía, el principal argumento de defensa de Trapero? Bueno, pues por lo que vamos a escuchar, él viene a decir que ese escrache, que ese acoso a la Consellería, que impidió que durante toda la noche salieran los agentes de la Guardia Civil, que obligó a la secretaria judicial a salir por la azotea, no estaba, dice Trapero ante la juez, no estaba organizado. Escuchen.
¿Había algún tipo, usted podía apreciar allí que había algún tipo de organización, en algo, se distinguía alguien de algo? Yo pienso que ahí hay organizaciones, digamos, como ANC y Omnium, que probablemente estaban detrás de una parte de la gente que acudió, y luego hay otra gente que lo hizo a nivel individual. Pero ya no lo que crea, pienso, pero sabe profesionalmente, o sea, alguien organizaba aquello, Yo creo que alguien que esté detrás de esto de todo, yo creo que no, honestamente pienso que no. Estas declaraciones, por tanto, ante el juzgado, ante la Audiencia Nacional, que no acaban de compadecerse del todo con las imágenes en las que se veía, por ejemplo, a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana o de Òmnium Cultural encima de un coche de la Guardia Civil arengando precisamente a las masas. Es por ese mismo caso por el que han sido arrestados, están en prisión sin fianza los líderes de esas dos organizaciones, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Por cierto, y esto también es, Antonio, de esta tarde, esas dos organizaciones pretendían hoy colar en el Nou Camp, sabes que está el Barça jugando un partido de Champions, una pancarta en la que se podía leer Freedom, o sea, libertad, y con la imagen de los dos detenidos en el Nou Camp. El Barcelona no ha permitido, no ha consentido que esas pancartas hayan entrado en ese partido de la Champions. Y una cosa más, todavía de estas dos organizaciones privadas que manejan mucho dinero público, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Vamos a ver quiénes son o quiénes pretenden ser los nuevos responsables de esas organizaciones. Tenemos al señor Alcoberro, que sería el sustituto de Jordi Sánchez, y tenemos al señor Mauri, que sería, lo digo en condicional, el sustituto, aquí tienen al señor Mauri, el sustituto de Jordi Cuixart en Òmnium Cultural. Lo digo en condicional porque sabes también que esta misma tarde la Fiscalía ha pedido que se suspenda la actividad de las dos. Entre otras cosas por algo que contábamos aquí, Antonio, estos días, por la enorme opacidad de sus cuentas. Hay informaciones que apuntan, por ejemplo, en el diario ABC, que en los últimos años Òmnium Cultural habría manejado hasta 20 millones de euros de dinero público. El último año se sabe que la Asamblea Nacional Catalana manejó más de 3 millones de euros. La Fiscalía dice que eso ya es motivo suficiente como para pedir que se suspenda la actividad de las dos. Es una pena que se hayan acordado de estas cosas ahora a buenas horas. Mangas verdes, porque esto se venía denunciando hace tiempo. Dos organizaciones privadas que manejan dinero público, dinero de la Generalitat, engrasados perfectamente por la Generalitat para ejecutar en la calle políticas que en muchos casos se ha visto iban en dirección a favor de la independencia, que es lo que se ha visto durante todos estos meses. Bueno, más cosas, José Luis. Congreso de los Diputados, todavía Cataluña. Hoy hemos tenido otro de los espectáculos, entre comillas, a los que nos tenían acostumbrados algunos, pero atención también a la unidad de acción. Venimos también diciendo en los últimos días que incluso en el lenguaje se han copiado, además que lo repiten miméticamente Podemos a lo que hasta ahora veníamos escuchando solo en boca de los independentistas. Hablan, por ejemplo, de presos políticos. Hoy también se han sumado juntos a ese show, han interrumpido la sesión plenaria en el Congreso para levantarse y mostrar carteles, insisto, diputados del PDeCAT, de la antigua Convergencia, y de Podemos, carteles en los que se podía leer libertad en varios idiomas. La presidenta de la Cámara les ha tenido que llamar al orden. También ha habido rifirrafes, más allá del show, de estos espectáculos muy entre comillas, en la sesión de control al Gobierno. Por ejemplo, vamos a escuchar cómo el diputado Tardá le decía a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que esas decisiones, que esa decisión de la juez de encarcelar a los responsables de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium fue injusta. Evidentemente, Soraya Sáez de Santamaría recordaba aquello de que en democracia no hay presos políticos. Han retornado los presos políticos en Cataluña dos hombres inocentes, dos hombres con una trayectoria impoluta de compromiso con la democracia cívico y pacífico, hoy están en la cárcel. En España funciona la separación de poderes y este Gobierno no da cuenta porque a nada le corresponde de las decisiones judiciales. Vamos con las consecuencias de los incendios estos días en Galicia, Asturias, fundamentalmente, y también en León. ¿Hay ya algún detenido, José Luis, verdad? Un incendiario, ya hay un incendiario detenido. Es un hombre que ha sido arrestado en Vigo y al que se le acusa, atención a esto, se le acusa de provocar un fuego en Orense
a solo 300 metros de zonas habitadas, con el peligro que evidentemente también eso para las vidas, para las personas conlleva. Pero además de esa detención, fíjate, atención a lo siguiente también, porque vamos a tratar de conocer cómo se cree que actuaban estos incendiarios, porque se han encontrado eso, auténticas bombas incendiarias. ¿Cómo funcionaban? Pues funcionaban con globos de helio, los que compramos muchas veces para los niños, hasta 6 globos de helio a los que se añade una bengala. ¿Para qué? Para poder actuar desde la distancia, para no entrar directamente en la zona del fuego y por tanto hacer todavía más difícil la captura de estos incendiarios. Evidentemente, una vez que esos artefactos incendiarios entran en contacto con el suelo, el fuego es inmediato y además recordamos que lo hicieron en el momento propicio para que las llamas se propagaran con enorme rapidez, momento propicio por las condiciones de ausencia de lluvia, el viento soplaba muy fuerte y había las condiciones perfectas no solo en lo meteorológico, sino también porque casi todos los incendios comenzaron de noche. ¿Por qué de noche? Porque de esa manera no pueden actuar los aviones, los hidroaviones, que en esos primeros minutos de un incendio pueden detenerlo de inmediato. Por la noche no pueden actuar, con lo cual hace mucho más fácil que se propaguen las llamas. Por hoy Barcelona y Madrid han tenido algo en común, un caos circulatorio provocado, sí, por muy diferentes motivos. Especialmente la lluvia, ¿no? La lluvia y otras cosas. Empezamos por las otras cosas. Venga. La cera. ¿Alguien se puede creer que porque haya cera en las calles, además una arteria fundamental de la capital catalana de Barcelona, esté, ¿sabes cuántas horas? 23 horas cortadas. Si es que lo recordarás, anoche contábamos, hay una manifestación precisamente organizada por la Asamblea Nacional Catalana, por Òmnium Cultural, para protestar por la detención de sus líderes, y en esa manifestación hay muchas personas, hay miles de personas que están llevando unas velas. Bueno, pues la cera de esas velas ha obligado a cortar 23 horas la diagonal de Barcelona después de que se hayan registrado varios accidentes. Tú sabes que la cera, por ejemplo, para los conductores de motos es peligrosísima porque resbala. Bueno, hemos visto incluso en directo este mediodía cómo algún motorista caía precisamente por la cera de esas velas. Esas es las otras causas. Y apuntabas tú, la lluvia, ¿dónde? Pues ha provocado caos, un auténtico caos circulatorio en Madrid. Ha habido personas que esta mañana han tardado hora y media, 2 horas en hacer trayectos que habitualmente emplean 20-30 minutos. Se ve que entre esas personas, entre los afectados por ese caos circulatorio ocasionado, dicen que por la lluvia, no ha estado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, porque ella viene a decir que tampoco ha sido para tanto. Bueno, pues hemos hecho todo lo posible para que vaya bien. Yo acabo de hablar con el compañero que lleva el tráfico, con el facultativo, el director general de la movilidad, y me decía, yo estaba hablando con él, eran sobre las 11, que había habido un incidente, pero que la cosa no iba del todo mal, ¿no? Hemos hecho todo lo posible para aconsejar coger el coche lo menos posible. Ya sabemos que en Madrid esta vez nos alegramos muchísimo de que llueva, pero que el tráfico lo complica la lluvia. Bueno, pues esa es la versión. ¿Algunos dirigentes se empeñan en seguir viviendo fuera de la realidad o al margen de la realidad? Eso que se lo diga a los viandantes, a los automovilistas, que hoy es verdad. Han estado hora y media atrapados en los atascos, o 2 horas incluso. Pues ya sabemos que eso es no ir. Pero por el centro de Madrid y por la circunvalación, vamos, la arteria principal de circunvalación, la M30. No ha habido colas. ¿Cómo puede negarlo la alcaldesa? Pero vamos a ver, ¿quién le informa a esta señora? Pues lo ha dicho el delegado de movilidad. ¡Qué barbaridad! Que tampoco se ve que se ha visto afectado por los atascos. Así funciona el ayuntamiento. Bueno, bienvenida la lluvia en cualquier caso, que estábamos esperándola. Y a Dios gracias ya se ha hecho presente. Vamos a ver si continúa, ¿no? En las próximas horas. Yo creo que Marc tiene buenas noticias. A ver. Eso sí, no solo va a hacer falta el paraguas, va a hacer también falta algo de abriguito, porque creo que bajan las temperaturas. Marc. ¿Cómo está el barómetro? Paola, venga. Está igualada la cosa. No, Paola, barómetro. Paola, barómetro. Está muy igualada la cosa, ¿sí? De momento. Esperamos que sigan ustedes llamando, pero lo cierto es que hasta ahora gana el no. 51,6% de ustedes creen que esa posibilidad, que podría ocurrir a partir de mañana mismo, de celebrarse unas elecciones anticipadas, pues que no van a resolver o que no resolverían en sí la crisis de Cataluña. 48,4% sí consideran que sería una buena vía, una buena solución, pero nosotros tenemos hasta las 12:30 para ver lo que opinan, así que sigan ustedes llamando. Pues mañana a las 10 acaba el plazo dado por el Gobierno al señor Puigdemont en este requerimiento para que diga si declaró o no la independencia y en su caso, si la declaró, pues revoque todo lo aprobado. El caso es que hoy Rajoy
en el Congreso de los Diputados estaba realmente preocupado. Estaba muy preocupado, con el rostro muy serio, de circunstancias. Lógicamente, yo decía antes que es el rostro de una persona que evidentemente se ve abocado a tomar decisiones que no le gustan, pero va a tener que tomarlas en defensa, lógicamente, del Estado de Derecho y de la Constitución, y no va a tener más remedio que hacerlo, a tener de cómo se han puesto las cosas. Hoy el Gobierno, con el apoyo del PSOE, con el apoyo de Ciudadanos, le ha dicho al señor Puigdemont que si él adelanta las elecciones, hace una convocatoria de elecciones, pero sin especificar que además hay una declaración de independencia de por medio, pues podemos encauzar la situación. Adelanta las elecciones y podemos recuperar la normalidad. Y lejos de que esto pueda ser así, parece que los señores del PDeCAT, que es el Partido Democrático de Cataluña, los antiguos convergentes, lo que han hecho es empujarle aún más en una reunión esta tarde a Puigdemont hacia ese precipicio. Y le han dicho, no te preocupes, que si el gobierno nos aplica el 155, nosotros ya levantamos la suspensión que hay de la declaración de independencia y declaramos abiertamente la República Independiente de Cataluña. Así las cosas que, ¿cómo lo veis? El choque de trenes, no, el choque va a ser total y absoluto. Pues los sí. señores van al precipicio y al follón. Sí, teníamos una ultimísima esperanza de que hubiera una cierta rectificación en modo de convocatoria de elecciones. Pero lo que ha pasado en la reunión del PDeCAT de esta tarde ha acabado totalmente con esa última esperanza. Tendría que pasar algo extraordinario en las próximas horas, yo no lo espero, para que no se active a partir de mañana el 155 o a partir de la reunión del Consejo de Ministros, pero a partir de que se ponga en marcha, vamos, esa finalización del plazo. Sí. Yo creo, Antonio, que a estos golpistas... Que parece ya inevitable, ¿no? Sí, parece lamentablemente parece inevitable. Yo creo, Antonio, que a estos golpistas se le han dado demasiadas oportunidades ya. Se han reído de los españoles, se han reído también de sus propios votantes independentistas que le están pidiendo que declaren unilateralmente la independencia, y Puigdemont es tan cobarde que no lo hace. O sea, cabrea a los españoles y cabrea también a su gente independentista. Entonces es hora de que mañana ya el gobierno aplique o active el mecanismo para aplicar el 155, nos dejemos de medias tintas, porque estos señores han pisoteado la Constitución, el Estado de Derecho, y también digo una cosa importante, con independencia de que se convoquen o no elecciones, es muy importante que los tribunales actúen para que un tipo como Puigdemont no vuelva a ser presidente del Parlamento o no tenga esa posibilidad. O sea, hay que inhabilitar a este señor, porque es un peligro público bajo mi punto de vista. Bueno, Moncloa lo ha calificado de chantaje inaceptable, cuyo único responsable el además gobierno, ¿no? es Puigdemont. Claro, después de conocer la reunión del PDeCAT los resultados de esa reunión del PDeCAT, un chantaje inaceptable. Esto es lo mismo que si no quieres arroz, pues toma 2 tazas, ¿no? Se les había dado una salida, que es una salida más democrática, no puede ser, que es la convocatoria de elecciones y que los catalanes decidan verdaderamente quién quiere que les gobierne y qué futuro quieren tener. Es cierto que había un sector del PDeCAT, quizá el más moderado, que está aterrorizado con la situación económica que atraviesa Cataluña, que había insistido en que la solución de las elecciones quizá sería la más adecuada, pero al final el PDeCAT vuelve a aliarse con los sectores más duros de los separatistas y de los independentistas. Yo creo que vamos encaminados a la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, que probablemente será el próximo sábado. Ese Consejo de Ministros dará el pistoletazo de salida al 155 y a partir de ahí el foco estará en los Mossos y en la Hacienda catalana. Fernando Jorge, tú dices que no, pero todos los medios a esta hora interpretan, ¿no? Yo te digo lo que todos los medios a esta hora lo que interpretan es que lo que la gente del PDeCAT le ha dicho a Puigdemont es que declare formalmente la independencia de Cataluña si el gobierno mañana empieza a aplicar el artículo 155. Eso es lo que le han dicho. A ver, si usted quiere lo que decía Fátima, ¿quiere café? Toma usted 3 tacitas. No tengo especiales motivos para echar ninguna campana al vuelo, claro. Yo, pues, cómo no compartir la preocupación extrema, porque nos estamos jugando el Estado tal y como lo conocemos, lo estamos jugando mucho. Pero, yo, fíjate, de la declaración textual del PDeCAT, lo que ha explicado Marta Pascal, sobre todo, dice, el PDeCAT pide a Puigdemont que levante la suspensión de la declaración de independencia si se aplica el 155. Claro. Yo quiero entender, quiero dar una oportunidad a la paz, como dice la canción de los Beatles, de John Lennon. Quiero entender que están diciendo que no está declarada la independencia.
que no está declarada formalmente, la tenemos ahí suspendida. Sí, pero eso no puede decir el señor Puigdemont, si no tienes que entenderlo tú ni yo. Que sí. El que tiene que decirlo es Puigdemont. Pero a ver, ¿qué es lo que le requiere el gobierno? Diga usted si la declara o no y así salimos de dudas. Pero bien, claro. Si yo te digo que yo quiero entender que todavía hay un resquicio, hay una luz por ahí al final del túnel muy tenue, pero la hay. Están diciéndote que no está declarada la declaración de la independencia. Están diciéndote eso. Está suspendida, la levantamos, si usted declara el 155, pero declarada no está. Y yo creo que ahí todavía nos queda... Quiero creer, si es que, a ver, ya lo sé, ya sé que todos me vais a decir que no y que estupendo. Yo quiero creer, y no por decir algo contrario a lo que estáis diciendo vosotros, quiero creer que todavía existe una brizna de sentido común por imponerse. Lo que pasa es que es verdad que Puigdemont y su camarilla están mal, han perdido el sentido común. No, están en la deriva total. Mira lo que decía hoy Rajoy precisamente cuando luego después ya le recordaba o pedía que si convocan elecciones se podría evitar esa aplicación del 155, pero todavía apelaba a la posibilidad de que hubiera diálogo si se vuelve al redil de la legalidad y de la Constitución. Bien. No es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Porque comprenderá usted que si ha declarado la independencia de Cataluña, el Gobierno está obligado, porque así lo dice la Constitución, a actuar de una forma, y si no lo ha hecho, pues podremos hablar aquí en el Parlamento. Lógico, así es. Pero bueno, vamos a ver. Hoy Rajoy ha estado con Rivera y ha recibido el respaldo total y absoluto de Ciudadanos y de Rivera para que si mañana tiene que aplicar el 155, lo haga. También tiene ya el beneplácito, lógicamente, del Partido Socialista. José Luis Pérez, vamos a ponernos en el papel y en la posición en la que nos aboca ahora mismo el señor Puigdemont y los señores de su partido. Que inevitablemente el Gobierno mañana en Consejo de Ministros apruebe la aplicación de este artículo de la Constitución. Bueno, antes que nada, hay que advertir que nos estamos adentrando en terreno pantanoso e inexplorado. Lo digo porque no hay ninguna certeza en lo que pueda ocurrir y vamos ya efectivamente con la gran pregunta en lo que pueda ocurrir, en lo que pueda pasar a partir de mañana. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable que ocurra? Pues por un lado que efectivamente el presidente de la Generalitat, Puigdemont, responda al requerimiento del Gobierno, al segundo requerimiento, pues más o menos en los mismos términos ambiguos que hizo el primero, es decir, sin responder a esa pregunta que escuchábamos en boca del presidente Rajoy. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Si eso ocurre, es probable que incluso mañana mismo se convoque de urgencia un Consejo de Ministros, sin esperar ni siquiera el sábado, un Consejo de Ministros para empezar ya a activar de verdad el artículo 155 de la Constitución. ¿Por qué podría ser tan urgente como mañana ese Consejo de Ministros? Porque mañana por la noche Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, estará en Bruselas en una cena del Consejo Europeo. Y todo hace indicar, todo hace pensar que quiere llevar ya un calendario algo más establecido y una solución o un principio de solución, de su solución para este problema con Cataluña a esa cena con sus homólogos europeos, entre otras cosas para recibir una vez más el apoyo. ¿Por qué es predecible? Más o menos fácilmente predecible el hecho de que la respuesta que mañana antes de las 10 haga llegar hasta la Moncloa Puigdemont no va a ser la respuesta a esa pregunta que planteaba el requerimiento del Gobierno. Entre otras cosas porque su consejero Romeva ya lo ha dejado claro. Ya ha dicho que Puigdemont no va a dar marcha atrás y que tampoco hay unas elecciones en el calendario. Escuchen. Están amenazando con hacer algo que ya están haciendo por la puerta de atrás. Si lo hacen, daremos un paso atrás. La respuesta es definitivamente no. No tenemos opciones, no tenemos alternativas. Si ocurre eso, que está diciendo que va a pasar el conseller Romeva, ¿cuáles son efectivamente los trámites que a partir de ese momento y por Consejo de Ministros se activarían para aplicar ya el 155? Pues evidentemente hay que cumplir el reglamento y entre otras cosas el reglamento dice que se dispondría todavía de otro plazo de al menos 5 días, entre 5 y 9 días, para convocar el Pleno del Senado, que es quien debe aprobar la activación del 155. ¿Un plazo de interinidad para qué? Pues por ejemplo para que el propio Puigdemont pueda venir al Senado y presentar ante la Cámara Alta las alegaciones que considere oportunas.
ese plazo de entre 5 y 9 días hace que todavía durante ese periodo el presidente de la Generalitat mantenga sus funciones como tal y, por tanto, entre otras cosas, en ese periodo de interinidad podría convocar unas elecciones autonómicas. En todo caso, Rafael Català, el ministro de Justicia, dejaba claro que cuando se habla de activar el 155 va en serio y que se hará todo lo que sea necesario. Escuchen. Utilizaremos todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance. Ese es nuestro compromiso, con toda prudencia, con toda proporcionalidad. Y si eso ocurre, ¿cómo se hace? Que es también otra de las grandes preguntas. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se lleva a la práctica la activación del 155? ¿Quién mandaría en Cataluña? Bueno, en ese momento, si ya hay que activarlo después de que sea aprobado por el Senado, en ese momento sí, Puigdemont perdería sus funciones como presidente de la Generalitat y sería sustituido por otra persona designada por el gobierno, que podría ser, por ejemplo, el actual delegado del gobierno, Enric Millo. ¿Y qué pasaría con esas consellerías que ahora ostentan en el gobierno catalán? Pues serían, por ejemplo, asumidas por los ministerios del mismo rango. Es decir, que la Consellería de Industria pues pasaría a ser designada, dirigida por el Ministerio de Industria. Y hay quien plantea, claro, entre otras muchas dudas, ¿a quién obedecerían los funcionarios? Bueno, lo cierto es que ya hay una especie de 155 que se está aplicando en la sombra, que es el 155 que aplicó Montoro. Y ahí efectivamente en los primeros momentos los funcionarios de la Generalitat, algunos funcionarios de la Generalitat plantearon resistencias, pero con el tiempo se ha visto que al final quien paga el sueldo, en este caso directamente, es el Ministerio de Hacienda y que en ese caso concreto los funcionarios, incluso los más remisos, están obedeciendo a las directrices del Ministerio de Hacienda. De cualquier manera, de momento al menos la vicepresidenta del Gobierno ni siquiera quiere plantearse ir tan lejos. Ella dice que todavía estamos en un momento para que se recupere de verdad la autonomía en Cataluña. La aplicación del artículo 155. Y creo que estamos de acuerdo en los objetivos de ese precepto e indudablemente tiene que ser recuperar la autonomía de Cataluña. Posibilidad que apunta, por ejemplo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que en sustitución del actual gobierno, del gobierno autonómico catalán, aparezca una especie de gobierno de concentración, un gobierno transversal, que es lo que pide Albert Rivera después de unas elecciones. Yo creo que nosotros somos partidarios, después de las elecciones, de formar un gobierno transversal donde todos los partidos que defendemos la ley, la democracia y la Constitución podamos sumar. Y todo esto, Antonio, nos lleva a otra gran pregunta. ¿Habrá elecciones? Y la respuesta parece que va a ser sí. Ahora bien, ¿quién convoca esas elecciones? Puede haber elecciones convocadas por la aplicación de ese 155, es en lo que están de acuerdo, por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y lo escuchábamos también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que el 155 sirva para convocar unas elecciones en un plazo de entre 3 y 9 meses, es decir, en el medio plazo. Pero efectivamente, lo decíamos antes, todavía tiene otra oportunidad Puigdemont, presionado por algunos miembros del propio PDeCAT, para convocar en ese periodo de interinidad que se abriría entre mañana y el Pleno del Senado para disolver el Parlamento catalán y ser él quien convoque esas elecciones. Hasta el miércoles tendría plazo para que las elecciones fueran el 17 de diciembre. La experiencia, si se quiere hacer antes de Navidad. La poca experiencia que tenemos en esto del 155 nos indica que el Gobierno está siendo muy flexible con los plazos, ¿no? Con lo cual, esos 5 días pueden prolongarse incluso más allá de la semana que viene. Gracias, José Luis. Placer. Gracias. Sí. ¿Y? Que va a hacer mañana es marear la perdiz, no va a declarar unilateralmente la independencia porque él pone la mirada en la semana que viene. Justo cuando se esté debatiendo el 155 en el Senado es cuando él tiene previsto hacer esa declaración unilateral de independencia y hacer una convocatoria de elecciones. Habrá que estar muy pendiente porque él en su relato... Claro, pero eso entonces sería, él lo plantearía en términos de elecciones constituyentes. Te cuento, es decir, como ya he declarado la independencia, ahora hacemos las elecciones para que ese Parlamento que salga de las urnas sea el que redacte la Constitución de la República Catalana. Te cuento, en su relato propagandístico él va a decir que van a ser elecciones constituyentes, pero hay que estar muy atento a ver qué pone el decreto. Da igual, porque en el decreto tiene que poner elecciones autonómicas. Si son constituyentes da igual, es fraude Javier, de ley. porque en ese caso, si hay primero declaración de República de Cataluña y luego convocatoria de elecciones, el Gobierno seguirá aplicando el 155, con lo cual estamos en las mismas. Estamos en las mismas. O sea, estamos exactamente en el mismo punto de partida en el que estamos ahora. Pero ya se habrá convocado las elecciones y habrá elecciones en un plazo de tiempo. No se puede. Sí se puede. No, espera. A ver,
Es que las elecciones no las convoca el gobierno así diciendo convoco las elecciones, o convoco la independencia. La independencia la tiene que convocar el Parlamento. Y si tú anuncias elecciones y tú disuelves las cámaras, disuelves las cámaras. Y entonces ya no puede el Parlamento Pero anunciar. él lo quiere hacer previamente a la aplicación del artículo 155. Pero tú no puedes hacer unas elecciones... La próxima semana. Pero Esa es su hoja de ruta, según varias personas con las que he hablado. Tú no puedes disolver si no disuelves el Parlamento. No, perdona, es que esto es importante. Tenemos aquí un especialista para que lo aclare. Si tú quieres convocar elecciones, tienes que disolver todo el Parlamento. Luego el Parlamento no puede convocar la independencia, no puede declarar la independencia. ¿Eso es así? Sí, no, eso es cierto. Vamos a ver, en cualquier caso, estamos en el escenario más complicado y a la vez inédito en la historia de España. Nunca habíamos llegado a este punto. No habíamos tenido la posibilidad ni la circunstancia de que una autonomía se revelara, como se ha revelado en este caso la de Cataluña, para obligar al Gobierno de la Nación en virtud del artículo 152 de la Constitución, suspender sus funciones y restablecer la normalidad constitucional en esa comunidad. Yo creo que ese es el vértigo también y la cara de seriedad y preocupación que hoy tenía Rajoy en el Congreso. Estaba pensando, dice, el reloj sigue su marcha inexorable. El plazo termina a las 10 de la mañana y yo tengo que tomar una decisión. Porque ya no, como lo ha dicho él, dice, es que esto es así, yo tengo que hacer lo que la Constitución me manda en virtud de la presidencia del Gobierno que tengo en estos momentos. Rafael Murillo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU. Y bueno, estaba escuchando a Rafael atentamente esto que comentábamos. El escenario que tenemos es ese, o sea, inevitablemente 155 mañana. Es la única solución que parece ser que queda, ¿no? Es decir, ya que no se avienen a otras circunstancias, otros hechos, como sería volver a la normalidad constitucional, que sería lo lógico, y reconocer pues también los errores cometidos y buscar otros mecanismos, pues parece ser que el Gobierno la única solución que le queda es aplicar el 155. Cosa bastante complicada de aplicar y bastante difícil de aplicar en este sentido, porque la dicción del artículo 155 de la Constitución es copia del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. La diferencia es que nosotros es un Estado de las autonomías y ellos son un Estado federal. Entonces hay matizaciones, ¿no? Es lo que se llama la coerción federal, que llaman ellos, que puede manifestarse en una coacción, en una ejecución federal de ciertas competencias que tengan los Estados miembros, ¿no? En ese caso, la propia Constitución alemana es más, simplifica más las cosas, porque determina que puede suspender o puede disolver órganos del Estado federal, del Estado, federado, ¿no? Del Estado miembro. Cosa que en nuestra Constitución se modificó en el proceso constituyente este artículo, se quitaron estas cosas y se incorporaron otras, como es el tema de la lealtad constitucional, no cumplir lo que manda la Constitución o el interés general del Estado, y luego el requisito de solicitarle al presidente de la comunidad autónoma solicitarle que manifieste cuál es su voluntad si va a volver que al tendría orden que venir, constitucional. Claro, eso obligaría al señor Puigdemont a venir al Senado en este proceso. Lo que dice el artículo 189 del reglamento del Senado, que es la única norma que nos dice cómo hay que aplicar esto, dice que cualquier miembro que sea designado por la comunidad autónoma. Ah, vale. Puede ser Puigdemont o un mandado. Cualquier otro mandado, es decir, en cierto modo es lo mismo que ocurre cuando se presenta una iniciativa legislativa por parte mutandis mutandi, como es lógico, porque no es exactamente, porque ahí puede ser hasta 3 miembros, aquí solamente dice 1. Entonces puede haber un representante, si quieren, la comunidad autónoma, para defender ante el Senado esta propuesta. La posición de la autonomía, antes de ser suspendida. Pero cuando se comentaba aquí antes lo de los 5 o 9 días, yo creo que se amplía un poco más, porque el artículo 189 obliga al Senado, por vía de su presidente, en este caso, vía de su presidente, que solicite todos los datos y todos los actos que haya realizado la comunidad autónoma a la propia comunidad autónoma. Y se dice que dará un plazo prudente. O sea, no determina el plazo que hay, con lo cual... La comunidad autónoma, en este caso Cataluña, puede enviar los datos que requiera el Senado o no. Entonces, claro, en ese caso también se complica mucho más el procedimiento. Se alarga mucho más. Con lo cual, por eso es bastante complicado. Y luego también determina el artículo 189 que sea el Gobierno el que proponga las medidas. Pero claro, eso pasará a la comisión correspondiente. ¿Las medidas que se suspende concretamente de la autonomía? Si se suspende o no se suspende, ¿qué hacemos con las diferentes competencias? Mi teoría es la siguiente. Nuestro modelo autonómico, y es lo que mantengo, no puede ser
intervenido directamente por el Estado. Es decir, no se suspende la autonomía persiste. Y este mecanismo, que es excepcional, porque el 153 es el que determina cuáles son los procedimientos ordinarios de control de la comunidad autónoma, este artículo 155 es excesivamente pues exigente en cuanto a los medios que haya que poner, ¿no? Ya, pero Rafael, para que aquellos que nos están siguiendo y tienen interés en conocer qué puede pasar a partir de mañana a efectos prácticos, ¿cómo se va a traducir esa aplicación del 155? Pues el problema es que se va a dilatar bastante en el tiempo. Es lo que se comentaba antes. Primero, no va a ser tan rápido como se pensaba o que se puede pensar. Yo creo que puede durar más de 9 días hasta la convocatoria del Pleno. Eso por un lado. Porque también se tiene que discutir en una comisión. Es decir, no se debate directamente en el Pleno, sino que hay que pasar previamente por una comisión donde se pueden presentar enmiendas. Claro, con lo cual eso dilata el tiempo. Y luego, en ese sentido, por lo tanto... Y luego, una vez que ya esté aprobado en el Senado, ahí ya, desde el punto de vista práctico, antes decía, estamos ante una situación inédita. Inédita, claro. Tú puedes, desde el punto de vista constitucional, respaldado por la ley, lógicamente, suspender determinadas competencias. Pues se puede, no suspenderlas, sino intervenirlas. Así podemos decir, efectivamente. Asumir las competencias por parte del gobierno. Pero claro, luego tú tienes que saber, una vez que... sobre el papel lo resiste todo, pero luego a efectos prácticos, claro, ese es el gran problema que hay. Yo a quién obedezco. ¿Obedezco al todavía consejero aunque hayan dicho que está suspendido? ¿O obedezco al señor que Madrid, el ministerio de turno ha designado para que esta consejería esté yo creo que en cierto modo... ¿Obedezco a Puigdemont, que a lo mejor seguirá por ahí aunque sea un títere? ¿O al presidente del gobierno del Estado, de la nación? El tema que yo creo que tiene que ponerse o incorporarse es que aquellas medidas que se tomen tendrá que también incorporar lo que apruebe el Senado, medidas coercitivas para que sean eficaces esas medidas que se van a tomar. ¿Coercitivas para quién? Para aquellos los que tienen que obedecer todos los la que ley. Tienen que obedecer, claro. Que lo dice el artículo, el apartado segundo del 155, ¿no? Pero claro, que sepan a lo que se arriesgan en ese sentido, si no obedecen. Claro, un funcionario que desobedezca puede cometer una desobediencia y puede llevar aparejado la inhabilitación. ¿Quién lo establece el Senado. Hombre, claro, a través de la propuesta del Gobierno. Es que usted decía, señor Murillo, que bueno, había unas diferencias legales con Alemania. Sí. Pero yo veo que la diferencia fundamental que tenemos con Alemania y nuestro gran problema y la razón por la cual ni el Gobierno ni nadie siente ningún entusiasmo por aplicar el 155 es que en Cataluña hay un movimiento nacionalista que no existe en ningún Estado alemán. Y ese movimiento nacionalista se va a movilizar, se seguirá movilizando cuando se empiece a aplicar el 155. Y en ese sentido le quería preguntar sobre las medidas coercitivas. ¿Esas las pone el Senado? ¿Las define el Senado? Hombre, tal como dice el 189, el reglamento del Senado, rápidamente le comento, esas las tiene que proponer el Gobierno. Lo único que el Senado puede ajustarlas en su capacidad autonómica de poder regular esa materia. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno tendrá que presentar las medidas y qué elementos coercitivos se puede llevar a cabo. Y aprovechando que está usted aquí, entonces, lo que he dicho antes, si la semana que viene, mientras se decide si el Senado aprueba esa aplicación del artículo 155, el señor Puigdemont decide aprobar por decreto la convocatoria de elecciones autonómicas, ahí no necesita el Parlamento de Cataluña, puede disolverlo y hay un plazo de 54 días. El problema es cuál es la finalidad de esa disolución, que es lo que comentábamos antes. ¿Podría hacerlo? Por poder hacerlo, puede hacer, claro, por lo tanto, no está yo tenía razón. Ni está inhabilitado, ni está suspendido de su actuación, por lo tanto lo puede hacer. Hasta que no se aprueben las medidas por parte del Senado, el Gobierno no tiene capacidad... Claro, por lo tanto, él puede, hasta que se apruebe, convocar elecciones autonómicas. El margen es hasta el instantes antes de que el Senado apruebe por mayoría ese absoluta, decreto se tiene que publicar en el boletín oficial del Estado. El problema es que el tipo normativo es complicado también, porque lo que ocurre es una cosa, y simplemente ya termino con esto, es decir, qué mecanismos luego hay en relación con la posibilidad que tiene la comunidad autónoma de recurrir ese acto, ¿no? Si es un acto normativo, si no es un acto normativo, si es un conflicto de competencias o no es conflicto de competencias, ¿no? Su idea es hacerlo por decreto. Bueno, don Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo CEO, gracias. Es un placer, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Ya asesoramos. Gracias, buenas noches. Me están llegando las portadas de mañana jueves y, por ejemplo, dice La Razón que Rajoy no va a aprobar mañana jueves la opción del artículo 155, que el Consejo de Ministros se va a reunir para ese fin el sábado, ni siquiera el viernes, y sugiere que sigue dándole tiempo al señor Puigdemont para que en ese tiempo, de mañana hasta el sábado, bueno, se convoca elecciones,
pues a lo mejor podría frenar la aplicación del 155, pero a la vez este periódico también dice que Puigdemont lo que está planeando es declarar la declaración unilateral de independencia, o sea, dejar clara y taxativamente que sí ha declarado la independencia y a su vez convocar elecciones, con lo cual no evitaría que se aplicara ese 155. Pero en cualquier caso, el tiempo empezaría a contar probablemente a partir del sábado con ese Consejo de Ministros del Gobierno para pedir que se active el 155. No sé, esto, insisto, como es un asunto que nos pilla totalmente de nuevas, que es inédito, no sabemos cómo se va, en fin, esto a gestionar, y después las consecuencias que esto va a tener, porque claro, todo es imprevisible. Más allá de que, ojo, estamos hablando de aplicar estrictamente la ley y la Constitución. Y eso sí que el Gobierno no puede tener ningún complejo. Y además apoyado por dos partidos, como Ciudadanos y el Partido Socialista, que representan el 70% de la Cámara. A partir de ahí, mire usted, con todas las consecuencias. El Estado de Derecho tiene que imponerse de una puñetera vez. Sí. Estamos, como tú dices muy bien, en una situación nueva, inédita, no sabemos nada. Nos podemos meter aquí en discusiones terribles, porque estamos además hablando con un señor que en el otro lado está respetando todas las leyes hasta ahora reconocidas, porque la revolución consiste en cargarse todas las leyes anteriores y todas las instituciones anteriores. Pero hoy por hoy, lo que yo creo que no se puede hacer bajo ningún concepto, es declarar la independencia y a continuación celebrar elecciones. Porque la independencia, hoy por hoy, todavía, salvo que el señor Puigdemont decida otra cosa a su libre albedrío, pero hoy por hoy la independencia la tiene que aprobar el Parlamento. Y si tú disuelves el Parlamento, no la puede aprobar. Y hoy por hoy es verdad que tampoco está proclamada la independencia, porque la independencia no la ha proclamado el Parlamento. Ha dicho que él va hacia ahí y que la suspende, pero no está. Y él tampoco puede levantar la suspensión de algo que no está declarado. O sea, que es que jurídicamente todo lo que está diciendo o lo que están sugiriendo no tiene, esto es un juego de trileros, no tiene pase, Fernando. Pero es que no tiene pase. Pero es el trilerismo llevado hasta las últimas consecuencias. Incluso en las revoluciones como la que quiere plantear el señor Puigdemont, claramente, incluso en las revoluciones tienes que atenerte a unas mínimas reglas de juego, una mínima seguridad jurídica. Y este señor se ha cargado toda la seguridad jurídica. Esto es así. Claro, Fernando, y se la sigue cargando. Es que no podemos defender que pueda hacer. No es hacer la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento. Es hacerlo a través de un texto, a través de una misiva que le va a enviar al señor Rajoy. Y eso no puede ser. Idea es hacerlo la semana que viene. Eso va contra su propia ley. Gente del PDCAT. Yo lo que digo una cosa, ¿cuántas oportunidades se le dio a un golpista como Tejero? Ninguna. A este señor se le están dando demasiadas oportunidades, se está quebrando la economía catalana, se está poniendo en riesgo también la situación económica de España, se están chuleando nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿Qué tiene que hacer el señor Puigdemont para que los tribunales actúen y le inhabiliten ya de una vez? Este señor es un peligro, no puede ser político ni dedicarse a la actividad política. Todos ya lo sabemos, pero lo que te digo es que lo que tú estás diciendo va en contra de la propia ley que ellos mismos se dieron en esa sesión parlamentaria fantasmal del día 6 de septiembre. Es que no puede ser, porque es que es el Parlamento y no otro, no él, en un papel en blanco. Puigdemont no está legitimado ni siquiera para convocar Edurne y Fátima, ahora mismo doy paso. Quiero saludar a Marco Chiasa para que nos diga cómo ha sido esa concentración. Ha sido una concentración espontánea de aquellos que siguen apoyando la Constitución y la unidad constitucional de España en Barcelona, pero claro, bajo una intensísima lluvia que, a pesar de la improvisación con la que se ha hecho a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, no ha impedido que algunos miles hayan acudido a la plaza Francesc Macià, pero menos de los que probablemente ellos quisieran, dada, insisto, el aguacero que estaba cayendo durante toda la tarde en la ciudad condal. Marco, cuéntanos, adelante. Buenas noches, Antonio. Pues sí, unas 2.000 personas más o menos se han juntado en esta plaza de Francesc Macià bajo el lema Basta Puigdemont y basta Oriol Junqueras. La manifestación ha surgido de forma espontánea, improvisada, y es verdad que Sociedad Civil Catalana a última hora lo ha difundido en sus redes sociales y eso ha provocado que se apuntara más gente. Posteriormente, por culpa de la lluvia, ha habido gente que se ha quedado en casa. A pesar de eso, las 2.000 personas que han venido aquí a esta plaza de Francesc Macià han aguantado. Ellos quieren que se respete la Constitución, quieren que se respete la legalidad, quieren ver a Cataluña integrada dentro de España. De hecho, recordaban que hay que rememorar en estos tiempos el espíritu, dicen, del expresidente catalán Josep Tarradellas. Se han visto muchas banderas de España, se han visto también muchas señeras, la bandera de Cataluña, y muchos gritos a favor de la unidad, también pidiendo
prisión para Carles Puigdemont y evidentemente el tráfico se ha visto afectado, pero no tanto como ayer. Ya sabéis que la diagonal, justo donde estamos ahora, en la diagonal con Francesc Macià, ha estado cortada durante 24 horas y hace escasos 10 minutos, Antonio, se ha vuelto a abrir. Es decir, que la diagonal ha estado durante más de 24 horas cortada. El día de hoy en Barcelona ha sido un auténtico caos. Gente llegando tarde al trabajo, padres que no han podido llevar al cole a sus niños. Ha habido gente incluso que nos ha dicho que desde la nevada en Barcelona del 2010 que no veían una cosa así. Además, evidentemente, por culpa de la cera, de las velas, de las que ayer hablábamos, de las que ayer os enseñaba, se han caído motos, es decir, que han habido accidentes. Pero hace, ya os decimos, unos escasos 10 minutos se ha vuelto a abrir la diagonal, por lo tanto, Barcelona, 24 horas después, vuelve a la normalidad y nosotros hemos presenciado aquí en directo hace unos 10 minutitos. Ha habido accidentes, claro, por culpa de esa cera que se quedó en la calzada ayer. Ha habido accidentes. De hecho, nosotros ayer, al acabar el directo en Francesc Macià, vimos como una moto caía al suelo. Afortunadamente no fue un grave accidente, no ha habido ningún accidente grave, pero no fue el único, el de ayer por la noche. Esta mañana, sobre todo motocicletas, que se han caído por culpa de la acera, que era muy resbaladiza. Y como os podéis imaginar, las críticas a la alcaldesa Ada Colau han sido muchísimas, tanto de los grupos de la oposición como de la gente aquí en Barcelona. Ha habido mucha gente que ha llamado al Ayuntamiento de Barcelona para protestar, pero como sabéis, el Ayuntamiento de Barcelona está cerrado por protesta. Por lo tanto, el enfado aquí de los barceloneses ha sido total, pero ya os decimos que desde hace unos 10 minutitos la diagonal ahora sí ya está abierta con total normalidad al tráfico. Gracias, Marco Chiasa. Eso es lo que está pasando en Barcelona. Se van las empresas y la señora Colau ausente, porque claro, que hay que protestar ante la evidencia para ella de que hay presos políticos en España. Hombre, en eso coincide, claro, esta señora coincide con los de Podemos a la hora de valorar que alguien sea preso preventivo en nuestro país, porque lo decide el poder independiente de la justicia, en este caso una juez de la Audiencia Nacional, y que no es en ningún caso un preso político. Coincide con el señor Maduro, los amigos de Pablo Iglesias y de Ada Colau, entre otros. Hoy ha sido llamado el embajador de Venezuela a capítulo, después de las barbaridades que ha dicho el hijo político del difunto gorila rojo, el señor Maduro. Ahora van a ver lo que ha soltado por esa boquita él, que tiene, sí, en su país, que no es un Estado de Derecho, donde no hay división de poderes, no hay separación de poderes. El poder legislativo y el ejecutivo y evidentemente el judicial están totalmente, en fin, confundidos, son prolongación uno del otro y ahí no hay división para nada. Dice que aquí hay presos políticos. En Venezuela no hay presos políticos. ¿Qué va? En fin, escúchenle. No tiene moral el gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, que apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña, pero no tiene moral el gobierno de España para referirse al país más democrático y libre del continente llamado la República Bolivariana de Venezuela, que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó a plomo a los Borbones de aquí, compadre. Por estas declaraciones y otras, estas barbaridades, esta forma de redundar del señor Maduro es lo que ha llevado al gobierno de España a llamar a capítulo al embajador de Venezuela en Madrid. En eso coincide, insisto, con la gente de Podemos, con Pablo Iglesias. Estos niegan que haya presos políticos en Venezuela, pero sin embargo los Jordis sí son presos políticos. Para Pablo Iglesias, Garzón, etcétera, etcétera. Hoy en el Congreso además han montado otra vez el número. Ya lo ven, miren. A ver si podemos verlo. Inmediatamente, artículo 103 del reglamento, si no les llamaré al orden y me veré obligada a aplicar el reglamento conforme a la aplicación del 103. Señorías, se lo digo una vez más, les llamo ahora al orden. Retiren los carteles, señorías. Señorías, les llamo por segunda vez al orden. Señorías, guarden silencio. Numerito de los de Podemos, una vez más. Y hoy se ha filtrado parte de la declaración del pasado lunes del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmela Mela, y que ha difundido, por cierto, la emisora catalana RAC 1. En estos momentos
que vamos a escuchar. La juez interroga a Trapero sobre el asedio a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, donde estaban los guardias civiles y la secretaria judicial interviniendo documentos, y una masa de gente rodeaba la consejería, la sede, y les impedía salir. Le pregunta a la juez si los concentrados estaban dirigidos por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, bueno, pues en línea con lo que está investigando. Y por eso están sus dos dirigentes en prisión preventiva en este momento. Y esto contestaba Trapero. ¿Había algún tipo, usted podía apreciar allí que había algún tipo de organización en algo, se distinguía alguien de algo? Yo pienso que ahí hay organizaciones, digamos, como ANC y Òmnium, que probablemente estaban detrás de una parte de la gente que acudió, y luego hay otra gente que lo hizo a nivel individual. Pero ya no lo que creas, pienso, pero se sabe profesionalmente, o sea, alguien organizaba aquello, alguien... Yo creo que alguien que esté detrás de esto de todo, yo creo que no, honestamente pienso que no. Y en otro momento la juez o el fiscal le preguntaba a Trapero si la situación desbordó a los Mossos de Escuadra, y esto decía en esa declaración en la Audiencia Nacional. ¿Cuándo es que la cosa allí ya no sé, eso ya se ha ido de las manos? No, a nosotros de las manos eso no se ha ido en ningún momento. A nosotros de las manos como gestión de una concentración, ¿no? Perdón. Sí, pero a nosotros como gestión de una concentración eso no se nos ha ido de las manos en ningún momento, en ninguno, ni desde que empieza, que le vuelvo a decir, si nosotros hubiésemos podido planificar hubiese sido mejor, también se lo digo, si hubiésemos podido planificar porque tenemos esa comunicación el día antes, hubiese habido mucho más espacio, los vehículos policiales en ningún caso hubiesen estado allí, y todo hubiese sido más fácil. Eso es así, pero irse de las manos no es hacer justicia a la situación que hubo. Bueno, vamos a ver qué queda todo esto. De momento sigue la investigación del mayor de los Mossos, Trapero. De momento, y seguirá la investigación y probablemente con todos los datos posteriores que se han añadido a esa investigación, probablemente Trapero tendrá graves consecuencias judiciales, sí, porque hay una enorme cantidad de pruebas contra su actuación al frente de los Mossos. Pero el debate que tú planteabas antes, Javier, sí. ¿Por qué no se hace ya, se actúa contra los golpistas? ¿Por qué no va esto a más velocidad? Sobre la velocidad, yo quería añadir, es que estamos viviendo una situación extremadamente delicada. Sí, eso es cierto. Y todos somos conscientes de que cualquier medida, por muy justa que sea desde el punto de vista legal, que lo es ante la situación, esa medida va a provocar otras consecuencias. Consecuencias en términos de desórdenes públicos, en términos de enfrentamiento, etc. Y a mí me parece correcto que en este caso el Gobierno sea extremadamente prudente en la aplicación del 155, sí. Desde el punto de vista legal, por supuesto, pero también desde el punto de vista de justificación, de legitimación social, sí, etcétera, de apoyos. Y lo cierto es que precisamente por esa extremada prudencia, yo tengo la impresión de que a este paso, hasta los propios nacionalistas catalanes, o algunos de ellos, van a querer la intervención del Estado en Cataluña, sí, porque hay un crecimiento del caos. No podemos dilatar esta situación mucho tiempo, hay que tomar medidas contundentes. ¿Por qué? Porque está en juego la economía de Cataluña, nuestra economía, Javier? Y yo digo una cosa, lo importante, una de las consecuencias de la aplicación del artículo 155, espero que sea el control de los Mossos de Escuadra, porque el señor Trapero no tiene ninguna legitimidad para controlar a esos Mossos de Escuadra. Y otra cosa, a ver cuánto les quedan, porque muchos han pedido su ingreso a la Policía Nacional a través de la pasarela. Que no saben cómo van a aplicarlo, no saben cuáles son los pasos que hay que dar. Es que además se le pregunta a Ciudadanos, por ejemplo, que tiene tanto interés por aplicarlo, y les dicen ¿cómo lo aplicarías tú? Y lo primero que dice el líder de Ciudadanos es que no saben, que ya lo haga el Gobierno como pueda hacerlo. Control de Hacienda y control de la seguridad. Control de Hacienda y control de la seguridad. Pero ¿cómo haces luego el control de los funcionarios de Hacienda y de la seguridad? Viene un señor, los levanta de su puesto y le dice, oiga, que ahora le mando yo, o ahora me pongo yo en su lugar. Es que es complicado porque no se ha hecho nunca y hay que tener... Bueno, señores, tenemos que aguantar del no, señor habrá que hacerlo con toda cautela y habrá que hacerlo de la manera menos invasiva posible y sobre todo de la manera que se entienda también allí en Cataluña, porque habrá que hacerlo para que se entienda allí también. A ver qué pasa mañana. Vamos a
a saber qué está pasando, por cierto, en Soto del Real, donde están los dos dirigentes de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, los llamados Jordis, desde hace 2 días, cumplen prisión preventiva ahí y ha habido algún altercado, según publicado hoy, por ejemplo, entre otros medios, El Independiente. Por eso hemos invitado a Antonio Salvador, ahí tienen ustedes el titular del Independiente, el líder de la Asamblea Nacional Catalana, pide cambio de módulo tras decirle otro preso, viva España. Y hemos invitado a Antonio Salvador. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Antonio. Para que nos cuentes, efectivamente, esa noticia que has publicado hoy en El Independiente. ¿Qué es lo que pasó con el señor Sánchez? Como tú bien decías, el lunes por la noche ingresó en la prisión de Soto del Real, y una vez que se produjo el traslado desde el módulo de ingreso al módulo en el que en principio va a estar recluido, pues un preso de ese módulo, del módulo 1, que es precisamente donde él se encuentra, lo identificó y le gritó ¡viva España! Pues Jordi Sánchez, el presidente de la Asociación Nacional Catalana, ha debido entender, no sé si que era una ofensa o tal vez era como una especie de alarma ante el que pueda correr, bueno, que pueda sufrir, no sé, que su seguridad, su integridad pueda estar en riesgo, y ha solicitado, como contamos, pues un traslado de módulo que no ha sido atendido, entre otras razones por un motivo de peso. Le han hecho ver que no existe ningún módulo mejor que el módulo 1 en la prisión de Soto del Real, es decir, que cualquier cambio sería para empeorar, con lo cual no tendría ningún sentido, ¿no? ¿Qué tipo de gente, qué tipo de reclusos son los que hay en ese módulo 1? El módulo 1 fundamentalmente es un módulo para primarios, es decir, personas que han delinquido por primera vez. Son gente no especialmente conflictiva. Hay que tener en cuenta también... Más de guante blanco, me imagino, o sí, delitos que no son efectivamente de sangre. De sangre, por ejemplo, podríamos definirlo, y también es donde se suele ingresar pues, a los reclusos de edad media, edad avanzada, a partir de 45 años. Hay que decir también que cuando son reclusos primarios, los funcionarios tienen la advertencia de que, digamos, que lleven a cabo una observación mucho más asidua, ¿no?, que con un recluso reincidente, ¿no?, para evitar cualquier posible situación de peligro, de enfrentamiento que pueda haber. He de decir que en este momento no se ha desatado ninguna alarma, no ha habido ninguna alarma, ni digamos, las entrevistas que ha mantenido con el psicólogo de prisión, que, bueno, que manifieste alguna situación de peligro para ello. Lo que es curioso y lo que cabría preguntarse es si Jordi Sánchez no vio ningún problema para subirse al techo del patrol de la Guardia Civil y el día que tenía lugar el asedio a la Guardia Civil en la sede de la Consejería de Economía, y ahora pues sí plantea que porque alguien haya gritado ¡viva España! Las fuentes con las que yo hablo me dicen que el incidente en ningún caso fue a mayores, simplemente fue que lo identificó y le gritó. Y él entendió que su seguridad estaba en riesgo, porque alguien dijo ¡viva España! Tiene narices la cosa. Que le pusieran en el mismo módulo que Rosell o que Puyol y hacer ahí entre timba y timba hacer la independencia en la cárcel, ¿no? Igual es que lo que esperaba era eso. ¿No? Es importante que ahora vengan lloriqueando, pero yo quería preguntarte, Antonio, y darte la enhorabuena por la exclusiva, que ha sido el primer medio en darlo, que él lo ha llegado a pedir por escrito el cambio, y ¿no crees que esto ha sido a lo mejor una medida de cara a la galería para señalar rápidamente ha sido aprovechado su odio a España? Por el quien le ha sustituido al frente de la Asociación Nacional Catalana para decir, oiga, a ver si puede estar en riesgo el señor Sánchez, Jordi Sánchez, tarde. Hombre, si realmente es como cuenta Antonio Salvador, que el sucedido, si es todo esto, riesgo ninguno. Lo único que, bueno, pues le habrán dicho viva España y yo creo podría haber gritado pues viva Cataluña, independiente, y ya está. Y aquí paz y después. Más que la tesis que planteaba Javier, yo creo que simplemente lo que ha tratado es de cubrirse un poco las espaldas. Oye, hemos empezado, me han gritado viva España, a ver si la próxima vez, cada vez que vaya al comedor, pues voy a tener un enfrentamiento con alguien, ¿no? Un poco por alertar, pero en modo alguno entiendo que Oye, Antonio, perdona. Sí. ¿Qué otros presos famosos, de los muchos famosos que hay, que no son presos políticos precisamente, pero son presos famosos? Está Ignacio González, el presidente de la comunidad también. Hay unos cuantos más, claro, Rosell. Jordi Puyol y Rosell, lo que pasa es que están Rosell, el expresidente del Barça. Y el otro Jordi Puyol. Entonces, pero ¿qué otros en el módulo 1 quién está acompañándoles? No hay conocido. Conocido no hay ninguno, ¿verdad? Lo de Jordi Puyol que comentaba Fátima,
podría darse el caso que pudieran coincidir físicamente en algún momento. Es verdad que están en módulos diferentes, también Cuixart está en otro módulo, concretamente en el módulo 4, pero me contaban funcionarios de prisiones que podría darse sobre el papel la circunstancia de que se inscriban en un mismo taller o participen en mismas actividades e incluso vayan a misa. Desconozco si son practicantes, pero podría darse el caso de que en determinados momentos del día pudieran coincidir Jordi Pujol, Jordi Sánchez y Cuixart, ¿no? La cumbre y los Jordis, muy bien. ¿Y qué ha trascendido de sus horas allí, de sus primeras horas allí? ¿Ha trascendido alguna cosa, además de esto? Pues ¿Algún detalle más? Nada de interés, que ya ha sido, se ha entrevistado con el psicólogo, con el asistente social de prisión, y lo que decía antes, que no hay ninguna señal de alarma de su situación, ¿no? O sea que... Claro, es que yo le diría al señor Jordi Sánchez que en la cárcel no se iba a encontrar los teletubbies, que hay gente también peligrosa y que ojalá todo lo que le pase sea que le griten Viva España. El dato importante es lo que dice Antonio, estamos hablando de un módulo donde hay gente que no son delitos de sangre, no es conflictiva y efectivamente que una de las puede haber alguna discusión, pero nada más. Lo que hay son españoles, que no va a pasar, bueno, en esa cárcel el 50% es población extranjera. Sí. No va a pasar y muchos ni lo conocen, o sea que es probable que no tengan ningún tipo de problema. Ojalá lo único que le pase sea el Viva España. Correcto. Bueno, Antonio Salvador, colega del Independiente, muchísimas gracias, gracias y enhorabuena. Muchas gracias, muchísimas gracias, Antonio. Vamos a ver más cosas. Precisamente hoy, mirad, lo de Guardiola, hombre, Josep Guardiola, o Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, era preguntado ayer después del triunfo de su equipo 2-1 al Nápoles por este asunto, y Guardiola dedicó la victoria del City en la Champions a los Jordis. Bueno, pues es de los que todavía sugiere efectivamente que estamos ante unos presos políticos. Dice usted, es que no tiene nada que ver, por favor. Antonio, hoy, bueno, y lo escribí y esto hay que desmontarlo y negarlo mil veces, por obvio, pero hay que repetirlo. Pero la cuestión, la verdad es que yo hoy no he mirado la prensa inglesa por si el Manchester City hubiera contestado algo, que supongo que no, que también alguien habrá estado atento. Yo no lo he repasado. Pero yo hoy me preguntaba, ¿qué pasaría si Guardiola dedicara la victoria del Manchester City a un montaje igual, un ataque a la policía igual, de dos Jordis, pongamos que escoceses en Edimburgo o irlandeses en Belfast, y que hubieran montado lo mismo, asalto a un coche policial, asalto o impedimento de que salga la policía del edificio, impedimento de que los cuerpos policiales cumplan la ley. Si Guardiola llega a decir eso de, como digo, un ejemplo, independentistas escoceses o irlandeses, y dedica la victoria de un club inglés a esos asaltantes, ¿qué habría pasado en Gran Bretaña? Y que yo me subo a taconear a un coche, por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, a un coche de la policía estadounidense, y te aseguro que yo no llego a prisión. A mí directamente me pegan 2 tiros. O sea que gracias a Dios tenemos un Estado de Derecho. Estos señores se han equivocado, están en prisión y que es donde tienen que estar hasta que lo decida el juez. Y es así. Bueno, pero que ahora que no vengan lloriqueando con que le gritan Viva España. Esta discusión creo que ya la hemos tenido aquí. Sí. Pero yo creo que cuando un señor ejerce su libertad de expresión, puede ejercerla. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con el señor Guardiola y no estoy en absoluto de acuerdo con el señor Piqué, pero a mí me parece que tienen perfecto derecho a expresar su opinión. A mí no me gusta. Y no me gusta, además, él no ha hablado de presos políticos, Guardiola, creo. No, pero sugiere que es injusto que hayan sido cancelados. Yo creo que Fernando, al dedicar la victoria, está justificando su actuación. Pero como si quiere hablar de presos políticos, es que él es libre de hacerlo, es libre de equivocarse y es libre de estar en el bando que va a perder, además, dicho sea de paso. Pero en fin, no sé cuántos plumas nos vamos a dejar los dos los vencedores, pero va a perder. Pero en cualquier caso, oye, es que hay que defender su libertad de expresión. Mezclar deporte con política, utilizar el escudo del Manchester City para meter pues que se lo diga el Manchester City, pero no seré yo que se lo diga, perdóname. Es Guardiola debería dedicarse a la política, pero no al deporte. Yo creo que representa un club y yo no sé qué pensarán los altos directivos. Estoy oyendo, óyeme, Tony. Yo creo que hay que mantener siempre vigente la máxima aquella de Voltaire, que decía: yo que aborrezco las opiniones de usted, daría la vida para que usted las exprese libremente. Pues que las exprese libremente. A mí qué me importa si es un deportista como si es un fabricante de ladrillos. Ya, pero naturalmente que puede. O es que por ser deportista le vas a limitar su libertad de expresión. Pero el problema parece mentira que esté defendiendo yo a Guardiola. Parece mentira que le esté defendiendo un partido, un resultado deportivo. Pero ¿para qué usa? Sí, pero, pues, pero es que ¿para qué usa la libertad de expresión? La usa para
justificar y apoyar a dos asaltantes de los cuerpos policiales que estaban intentando hacer cumplir la ley. Mucha gente la que está pensando eso, perdóname, pues, el señor Iceta también se declaraba contrario a que los hayan detenido. A mí me parece, lo dicho por Guardiola, de la suficiente gravedad como para que no sé si lo ha hecho, para que el embajador de España en Gran Bretaña al menos llame a los dirigentes del Manchester City y les haga ver la gravedad de lo que ha dicho el entrenador de ese club y lo ofensivo que es para todos los demócratas españoles. Te está llamando Guardiola, Fernando Jorge. Atiéndele. Como nota anecdótica... Mientras atiende la llamada, Fernando, pues ¿cómo voy a atender la llamada, le hemos preguntado a Juanma Castaño, el director del partidazo de COPES, por este proceder de Pep Guardiola, del entrenador del Manchester City. Buenas noches, Juanma, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no soy el azote oficial de Guardiola y de Piqué, que parece que me estoy encasillando en ese papel y ni mucho menos. Es más, creo que siento una admiración importante por ellos como deportistas. Lo que pasa es que en los últimos tiempos parece que todo está girando siempre hacia el mismo lado. Bueno, el caso sobre la dedicatoria de Guardiola ayer a los Jordis después del partido del Manchester City, mi opinión es clara. Me parece que no es procedente, ¿no? No es procedente teniendo en cuenta la cantidad de cosas que habían pasado en este país en la última semana, que precisamente esa sea la preocupación de Guardiola. Y segundo, que lo haga aludiendo a las ideas, ¿no? Bajo mi punto de vista, evidentemente estas dos personas están en prisión no por sus ideas, sino por sus acciones, lo cual es distinto. Lo que pasa es que, claro, lo dices en una rueda de prensa en Reino Unido, en el marco de la Champions, cuando sabes que toda Europa está mirando, y parece que, como diciendo, joder, ¿qué está pasando en España, ¿no? Pues una mentira dicha por la persona más importante del mundo no se convierte en verdad. Y una mentira dicha por parte de Guardiola tampoco se convierte en verdad, ni por millones de personas. Y eso, lo que ayer dijo Guardiola, es una mentira. No están presos por sus ideas, sino que están presos por sus acciones. Así que, bajo mi punto de vista, pues una forma más de patinar de Guardiola en todo este proceso y de utilizar el deporte como escaparate. Desde luego, la Champions es un gran escaparate y ayer, una vez más, Guardiola utilizó la Champions para hacer propaganda de sus ideas políticas. Gracias, Juanma Castaño. Efectivamente, no están presos por sus ideas. En España no se detiene a nadie por defender la República Independiente de Cataluña y por ser independentista o por ser republicano, no. Solamente se le detiene por cometer ilegalidades, por incumplir la ley. Un segundo, Antonio. Ese es el motivo por el que alguien puede ir a la cárcel o no. Se lo digo a Fernando. Hay un artículo de la UEFA que además tengo aquí, que es el 16.2, que señala que el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otra cosa que signifique o transmita un mensaje que no tenga relación con el evento deportivo, especialmente mensajes ofensivos o de naturaleza política, ideológica o religiosa, están prohibidos. Claro. Eso habilita a la UEFA para sancionarle inmediatamente. Mira, fíjate, hoy mismo la UEFA también podría sancionar al Barça, porque fijaos lo que ha pasado hoy en el estadio del Nou Camp. Eso te iba a decir, y lo del Barça, oye, y los pitidos al Rey. Pero un momento, Fernando, Paula Sánchez. Una rueda de prensa para hacer un comentario. Un momentito, que quiero que nos cuente Paula lo que ha pasado hoy en el Camp Nou. Sí, porque en el Camp Nou hoy hemos visto imágenes que no eran estrictamente... Efectivamente, imágenes que no eran estrictamente futbolísticas. Se ha colado un aficionado y ha dejado esta imagen. Concretamente saltó al campo de juego en el segundo tiempo y llevaba esa camiseta. Todos pueden, no sé si pueden ustedes leer el mensaje: Help Catalonia, Save Europa, ayuda a Cataluña, salvar Europa. Y así fue sacado este espontáneo del Camp Nou, pues con la ayuda de los cuerpos de seguridad. No, solo añadir, al menos hoy el Barça, que me ha sorprendido, no ha permitido que se colocara el cartel en el campo de apoyo a los Jordis. Supongo que sobre todo por esa norma de la UEFA. Pero si esa norma no se pone en práctica, Edurne, nunca jamás, perdóname, no hay un solo partido de fútbol donde no se mezcle la política. ¿O es que creéis que los ultrasur están gritando todo el día viva el PAN? No, hombre, no. Es que la política está ahí. Este artículo de la UEFA, que ya siempre se esgrime cuando se sacan estas cosas a colación. ¿Ha habido multas? Este artículo de la UEFA, que siempre se esgrime, yo no sé si ha habido multa, eso no me consta. Lo que sí me consta es que siempre se esgrime, pero nunca se cumple. Pero lo imposible no puede regularlo. ¿Por qué no va a decir el señor Guardiola lo que le dé la gana? ¿Por qué no? Vale, pero Guardiola, que es tan valiente, ¿por qué no coge y condena la violación de derechos humanos de Qatar?
porque es un país que le pagó una pasta Bueno, por pero ser embajador del eso Mundial pregúntaselo a 2022. Guardiola. Que sea una persona coherente, perdona, es que parece que estoy condene glorificando la violación de derechos humanos, que no exagere lo ocurrido en yo parece que Barcelona. estoy glorificando que Guardiola, no lo estoy glorificando, estoy diciendo simplemente que yo defiendo la libertad de expresión. Que No me deja gusta mucho lo que que dice. desear a nivel ideológico. Lo ideal Hay que sería ser coherente adoptara en una esta vida. posición neutral, eso está Venga, que vamos a hacer la pausa de las 23:44 y seguimos después. Estoy recibiendo ya las portadas de los diarios de mañana y insisten algunos de ellos en las consecuencias económicas que está teniendo esto, que ya empiezan a ser preocupantes, ojo, que empiezan a ser preocupantes y que van a afectarnos al bolsillo de todos. O sea, esta locura del señor Puigdemont y compañía nos va a afectar a todos, especialmente en Cataluña mucho más, pero también al resto de España. Luego les contamos detalles, hasta ahora mismo. Les comentaba que tengo las portadas de mañana jueves y insisten e inciden prácticamente en los diarios de difusión nacional que el coste económico que puede tener para España esta crisis que nos ha originado el separatismo catalán puede ser de cerca de 14.000 millones de euros. Algunas asociaciones importantes desde el punto de vista económico y fiscal están haciendo cálculos y números y ya hablan de un recorte del PIB, del Producto Interior Bruto, de entre 4 décimas y hasta 1,2, que es una barbaridad, para el año 2018. Y eso se traduciría, insisto, entre cerca de 14.000 millones de euros. De esto vamos a hablar enseguida con expertos, pero también de las consecuencias que está teniendo, por ejemplo, para el sector turístico, y especialmente en Cataluña y en Barcelona. El sector turístico está dejando de ingresar cerca de 1.200 millones de euros, según los cálculos que se están haciendo, y la actividad cae un 15% desde que comenzó la crisis, de esta crisis del separatismo. Susana Ollero, danos unos datos antes de hablar con algún especialista sobre el particular. Pues sí, Antonio, los últimos datos son preocupantes porque el ritmo de fuga empresarial es alarmante. Se van 20 empresas por hora. En total ya han salido de Cataluña, aquí lo tienen 805 sociedades. Y el goteo continúa. La última ha sido esta misma tarde, lo ha comunicado la aseguradora Zurich. SEAT aún no ha comunicado si se va o no, pero ha pospuesto el lanzamiento del nombre de su nuevo modelo. Sus trabajadores están preocupados por lo que puedan pasar. Escuchen. Yo creo que están preocupados. Como está también todo en el aire, la gente habla, pero son todos rumores. Pues bueno, hay un poco de incertidumbre porque claro, la situación pues no se sabe qué es lo que va a pasar. Esta huida empresarial ya tiene consecuencias negativas en la economía catalana, que ya retrocede el doble que la española, y algunas agencias de calificación hablan incluso de recesión. Escuchan las palabras del ministro de Fomento mismo. Falta de confianza que está provocando un gran daño a la economía catalana, que algunas agencias sitúan ya en lo que se refiere al crecimiento económico en una fase de incluso recesión, ¿no? La fuga de empresas también hará peligrar muchos puestos de trabajo, lo ha dicho hoy la COE. Vean, en este comunicado que van a ver, la patronal ha advertido hoy que la situación política en Cataluña está afectando negativamente a muchos sectores, lo que sin duda tendrá efectos en términos de empleo. De hecho, son cada vez más las voces las que alertan de las nefastas consecuencias del proceso secesionista para el bolsillo de Cataluña. Sociedad Civil Catalana, por ejemplo, también avisa, el PIB catalán ha caído casi el 4%. Esto ya tiene un coste, lo estamos viendo estas últimas semanas, ¿verdad? En huida precipitada de empresas, en cambio de sedes, en fuga de depósitos y básicamente en una reducción del Producto Interior Bruto permanente de Cataluña en este 2017 del 3,5%. Como decía Antonio, el turismo es uno de los sectores más afectados por la crisis catalana. Las reservas han caído un 20% y el mercado turístico podría dejar de ingresar 2.000 millones de euros hasta finales de año. En concreto, el turismo que más ha caído ha sido el de la tercera edad y las reservas del inserso han caído hasta un 50%. Un panorama desolador, Antonio. Pues esos son los datos. La AIREF, Fátima Iglesias, la AIREF es una asociación de economistas y fiscales de crédito y prestigio, ¿no? Que sí, tiene mucho prestigio, además los informes suelen ser muy veraces y muy contundentes también en este sentido. Lo que hacen es velar un poco por el cumplimiento de la fiscalidad, es un organismo independiente. Y lo que ha dicho hoy es que esta pérdida no se circunscribe solamente a Cataluña, ojo, esto nos va a afectar a toda España. Que si teníamos previsto crecer un 2,8, pues podemos llegar a
crecer un 1,5. Y el problema de cada punto de pérdida del PIB, que es lo que realmente nos afecta a todos, porque es lo que realmente tangible, es que con cada punto de pérdida del PIB se pierden 150.000 empleos. Son 150.000 puestos de trabajo destruidos. Y esto es lo que nos está diciendo la AIREF, aparte de que hay un aumento importante del déficit público y de un problema importante para las arcas, no solamente de Cataluña, sino también para todas las arcas de España. Evalúan la posibilidad de que, valoran la posibilidad de que la pérdida sea de 14.000 millones. Entre 13 y 15.000 millones de euros. En el PIB del próximo año. Sí, sí. Entre 13 y 14.000 millones de euros, que se dice pronto. Déjame que salude a don Germán Porras Olaya, que es el secretario general de la Mesa del Turismo. Mesa del Turismo que hoy ha estado reunida con representantes de la COE. Don Germán, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿y ustedes cómo ven esto? Esta situación está siendo bastante complicada, bastante negativa para el turismo en Cataluña, pero no sé si está teniendo también efecto o consecuencia para el resto de España, pero especialmente en Cataluña, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, esto afecta no solamente al turismo en Cataluña, sino al turismo español en su conjunto, por dos razones muy claras. La primera de ellas es porque Cataluña representa el 24% del total del turismo internacional que visita España. Por lo tanto, automáticamente un año que podría ser, que estaba siendo magnífico, pues puede verse reducido en esas expectativas por las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Y en segundo lugar, porque además Cataluña y en concreto Barcelona se había sabido crear a lo largo del tiempo, por su buen hacer, una imagen espléndida de ser la puerta de entrada de un turismo que nos interesa extraordinariamente, porque es un turismo de motivación cultural, que viene a reuniones y congresos, que tiene una gran capacidad de gasto en España, y ese tipo de turismo, sobre todo de los mercados lejanos, especialmente de los asiáticos, de Estados Unidos, etcétera, con respecto a los cuales Barcelona ha sabido crear nuevas líneas de comunicación aérea, con un gran éxito del Prat, pues verdaderamente eso puede verse afectado porque el turista pues elude los sitios en los que no hay una estabilidad social, en los que piensa que puede correr algún riesgo, especialmente cuando se trata de turismo de reuniones, congresos, convenciones, etcétera. Y en ese sentido, don Germán, le pregunto cómo se ha visto todo esto ya reflejado, por ejemplo, en las entradas del aeropuerto del Prat, por ejemplo, en términos de reservas hoteleras, en Cataluña en general y en Barcelona en particular, en restaurantes, en negocios, todo esto, ¿qué consecuencias está teniendo ya? Pues se está teniendo de una manera inmediata, pero es más preocupante todavía el que puede tener a plazo medio y a plazo largo, porque esa magnífica imagen que se ha creado, y pensemos que el turismo se mueve, es un consumo que se hace basado en la confianza, basado en las expectativas del viajero, y evidentemente el viajero no entra en las cuestiones políticas del destino, pero evidentemente sí le afecta cualquier situación en la que piensa que puede haber un riesgo. Y esto, efectivamente, más que en la anulación de reservas inmediatas que ya se están produciendo, lo que se nota es en la disminución de las reservas de cara al futuro. Y esto puede tener unos efectos muy negativos, es un riesgo muy grande que corre no solamente el turismo en Cataluña, sino el turismo en toda España, porque ese viajero de los mercados lejanos no solamente visita Barcelona, la Alhambra, Sevilla, Madrid, etcétera, etcétera. Y en el capítulo de los cruceros, por ejemplo, Barcelona creo que era el puerto más importante de cruceros de Europa ahora mismo, ¿no? Sí, es otro de los grandes esfuerzos que ha sabido hacer muy bien Barcelona a lo largo del tiempo. Remontándonos hacia atrás, cuando a mí me tocaba tener responsabilidades en la Administración Turística Española, conseguimos que empezara a desarrollarse los cruceros en Barcelona, pero no solamente como una escala más, sino que es lo que se llama la cabecera de los viajes de cruceros. Con lo cual, no solamente es que los viajeros de crucero permanecen un día en el puerto al que llegan, sino que comienzan el viaje o terminan el viaje y lo que hacen es visitar Barcelona y visitar Cataluña e incluso otras zonas de España. Por lo tanto, es el primer puerto de cruceros del Mediterráneo y sería una pena que esto pudiera afectarle a ese estatus que tiene, porque es
un turismo verdaderamente interesante por esa capacidad de gasto que tiene y por esa capacidad de permanecer visitando la ciudad y visitando Cataluña a lo largo de cuando llega o cuando se despide. Pues vamos a ver, confiemos en que todavía haya oportunidad de enmendar la situación. Don Germán Porras, secretario general de la Mesa del Turismo, gracias y buenas noches. Le agradezco su presencia en el Cascabel. Muy buenas noches. Bueno, ya veis lo que hay. De todas formas, a mí me gustaría referirme, aunque sea brevemente, a este absurdo que se ha vivido hoy en Bruselas. Fijaos con los datos que estamos manejando, las consecuencias económicas que está teniendo esto. Más de 800 empresas que han salido ya de Cataluña y de Barcelona concretamente. A 20 por hora están saliendo. 20 empresas cada hora se van de Cataluña. Por inseguridad jurídica, por inestabilidad política, por inseguridad social, desde el punto de vista social, económico, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este contexto hoy se daban cita en Bruselas, capital comunitaria, la ministra de Sanidad del Gobierno de España, el consejero de Sanidad de la Generalitat golpista y una representante o un representante del Ayuntamiento de Barcelona mandatado o mandatada por la señora Colau, que juega al separatismo descarado. Y los tres van a hacer lobby y presión para intentar que la Agencia del Medicamento, la poderosa Agencia del Medicamento Europea, cuya sede está ahora mismo en Londres, pero tiene que salir de allí por el Brexit, claro, una vez que se vaya Londres, Gran Bretaña de la Unión Europea, ya no pinta nada de una agencia europea de la Unión Europea en Londres. Bueno, se venga a Barcelona. Claro, no sé, ¿qué piensan o qué opinan estos locos españoles? Habrán dicho en Bruselas, nos toman por por tontos. Pero hombre, por Dios, si están saliendo las empresas huyendo como de la peste de Barcelona, ¿me va a llevar usted, voy a darle yo a usted a Barcelona la Agencia del Medicamento? Que son 3.000 y pico, ojo, trabajadores muy cualificados, ejecutivos, muchos de ellos que vendrían a vivir a Barcelona, dejando un pastocen, creo, extraordinario. Claro. El cálculo que se hizo fue enorme, ¿no? Sí, 300. Pues no, señor, se van en Ámsterdam. Por el señor Puigdemont y todos estos locos que están ahí con esta Ámsterdam, o sea, que no está Ámsterdam seguramente sí. El 20 de noviembre se decide, pero hoy parece que no había posibilidad de que ya... Lo que es prácticamente seguro es que Barcelona... Pero vamos, ¿cómo va a venir a Barcelona en este contexto? Déjame que te diga una cosa, Antonio. Dos preguntas, el absurdo. Bueno, una rápida. Una, la ministra tenía que haber estado ahí. No, hombre, tenía que ir por hacer el paripé. Sí, suponemos que era una cita concertada desde hace mucho tiempo, pero desde el punto de vista político, ¿tenía sentido que estuviera ahí precisamente, Antonio, por lo que estás explicando, por la actual situación? Y porque hay que mirar el interés general, y el interés general de Cataluña también es el interés general de España, y el interés general de los catalanes es el interés general de todos los españoles. Se trata de traer progreso y economía a España y a cualquiera de sus... Pero en un momento como el actual, realmente la imagen no era muy conveniente para la ministra. Pero en segundo lugar, la segunda pregunta que nos hacemos todos constantemente, ¿cómo es posible que el nacionalismo catalán no esté reaccionando ante la situación crítica de la economía en Cataluña, ante los datos que acabamos de conocer? Si es que niegan la evidencia. ¿Y cómo es posible? Se le ha preguntado al señor Oriol Junqueras y a otros que dice que no, que todo esto es mentira. Pero yo pienso... irán volviendo una a una. Si hablas con ellos, lo que te dicen es eso. Dentro de 5 años. Pero yo pienso, obviamente, en el nacionalismo más moderado. Aunque ese nacionalismo moderado haya sido arrastrado por el nacionalismo más radical, es consciente de... El independentista occidental, que se llama, ¿no? Dice, hombre, puedo ser independentista, pero no es el momento, pero es consciente de lo que... a todo eso. Es consciente de lo que está ocurriendo. Hay que aplaudir que el gobierno vaya. No, claro, si no critico a Dolores Montserrat, todo lo contrario. Pequeños detalles, sí, lo que es absurdo que unas señoras que se quieren ir de España y de Europa, por ende, vayan a pedir la Agencia del Medicamento Europea para su capital. Es que esto es un contrasentido. Que Barcelona es España. Sí, pero estos señores quieren irse, ¿no? España quiere tener la Agencia del Medicamento en Barcelona. Otra cosa es que ya no lo va a tener. Y no la va a tener cuando estaba prácticamente decidido. Yo sé que Barcelona iba a ser la sede de la Agencia del Medicamento. Había muchas posibilidades. Ahora ya, chicos, ¿qué lo vamos a hacer? Pues yo creo que lo hemos perdido esa posibilidad, porque es que esta gente está absolutamente demenciada. Pero si es que quería suspender el partido de la Champions de hoy,
habían algunos de la Asamblea que fueron al Barça a pedir, por favor, que es que hoy no era el día porque era un día de protesta y por tanto no era un día lúdico. Porque no les han dejado el cartel, ¿no? También que no les han dejado colocar el cartel, estaban enfadados. Bueno, han colocado un cartel, ¿eh? Lo han colocado. No, pero no, ese cartel que ellos querían pidiendo la libertad de los Jordi, no. Porque si hubiera sido para el Barça, probablemente le hubiera costado el cierre del Camp Nou. No, claro, es que el Barça se la está jugando. Esa pancarta. Y Messi se va a ir, quiere decir que parece una tontería, todo esto parece circunstancial, pero es que, claro, a nadie le gusta estar en una situación así. Es que, oye, que es que a este paso van a acabar jugando contra el Granollers, que tampoco será un equipo muy respetable. Claro, ¿qué moneda le van a pagar a Messi? ¿No? Bueno, es que el problema no son las empresas que se están yendo solo con la sede fiscal y social, son las empresas que se van a llevar también a sus trabajadores, son los más. Desde luego una de esas es la agencia de medicamentos, eso está claro. Era de las 17 competidoras, era la que mejor situada estaba. ¿Qué condena va a tener que pagar el señor Puigdemont por llevar o intentar llevar a la ruina a su tierra? Esa es la pregunta que lanzó. No, él y todos los que siguen la campaña, claro, locura. Pero él es el líder del proceso, que hay muchos responsables, y el que tendrá que pagar que Cataluña tendrá que reaccionar a la gente de recesión económica y advertir que todo esto es que les lleva a la ruina a ellos, pero también al resto de España. Y todos aquellos que no se iba a ir ninguna empresa y que el Sabadell nunca se hubiera ido y que la Caixa nunca se hubiera ido. Se han traspasado líneas rojas que en el 9N no se traspasaron. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer la última pausa de la noche y os leo las portadas y alguna noticia más de interés que enseguida nos ha preparado ya Mónica González. Paula Sánchez, vamos a echar un vistazo a ese barómetro, a ver cómo va a esta hora de la noche, 12:11 ya de la noche. 10 minutos, poquito nos falta ya para cerrar el barómetro, pero de momento sigue ganando el no y ahora ya por una mayoría. 60,9% de ustedes opinan que no, que esas elecciones anticipadas pues no resolverían el tema de la crisis de Cataluña, de la independencia, frente a un 39,1% que nos dicen que sí. Antonio. Bueno, y tenemos imágenes impactantes de las consecuencias de la lluvia. Estábamos esperando la lluvia como Idem de mayo. La hemos recibido encantados, pero en algunos sitios ha llovido tela marinera, sobre todo en el sur. La hemos recibido en Andalucía. Hemos visto los coches, que parecían barcos por las calles, Sevilla, arrastrados por las riadas, Sevilla, en fin. Pero también en Cataluña hemos tenido lluvias y hemos tenido incluso lo que algunos meteorólogos dicen que puede ser un pequeño tornado. Fíjese en estas impactantes imágenes acompañadas también de lluvia, mucho viento, rachas de hasta 118 kilómetros por hora. ¿Dónde ha sido eso? Que han en Tarragona, concretamente en una localidad que se llama Bails. Allí ha habido eso en última hora de esta tarde, hemos tenido destrozos, mesas volando, incluso 4 personas han tenido que ser atendidas en el hospital de dicha localidad con heridas leves, eso sí. Se han arrancado árboles, los vemos ahí encima de los coches y los destrozos han sido varios. Y como bien decías, Antonio, también lo que han sufrido hoy mucho, sobre todo la pasada madrugada, aunque todavía siguen en alerta, han sido las lluvias fuertes en muchos puntos de Andalucía. Estas imágenes que van a ver son de Cádiz, esa auténtica riada que ha afectado a más de 200 coches en Jerez de la frontera, efectivamente. Mira los coches y los municipio, casas, colegios, garajes inundados. 4 colegios han tenido que cerrar, hoy han suspendido sus clases, también quirófanos suspendidos debido a la pérdida del suministro eléctrico y un sinfín de incidentes, concretamente 221 incidentes. La bahía de Cádiz también ha sido afectada, otras localidades como el puerto de Santa María ha registrado también numerosos daños. Pero les decimos que esta situación ha sido anoche, desafortunadamente, hasta las 8 de la mañana ya hasta hora de hoy, siguen en alerta, en este caso alerta amarilla, por lluvias que podrían de nuevo acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Bueno, eso es lo que está pasando. Ha llegado la lluvia en algunos casos con una fuerza y una contundencia no deseada. Pero lo que hace falta es que siga lloviendo. Que siga lloviendo, pero no con la misma intensidad. Más espaciado, para que nos aprovechemos de la necesidad de que los ríos vuelvan a recuperar cauces, que están totalmente secos. Mónica González, del fuego, ¿qué consecuencias nos ha dejado los incendios? ¿Qué noticias tenemos sobre la evaluación o el balance que se está haciendo de todo lo ocurrido en Galicia y en Asturias? A día de hoy los investigadores tienen 200 personas investigadas. 200 personas identificadas, están identificadas ya a día de hoy. Pero tenemos, como posibles incendiarios. Como posibles incendiarios.
Dejémoslo ahí. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo su trabajo, evidentemente, pero hay 200 personas ya identificadas. Dimos además unos datos del tema, ¿te acuerdas, Antonio? La telefonía móvil, de las antenas, de cuadrar quién estaba en las zonas en los momentos de los incendios. Hay un reportaje en El Mundo de hoy ya jueves, en su portada, de una persona que, y el titular, no tenemos más datos que pero el titular es: el brigadista pirómano que ha reconocido 3 incendios. Brigadista pirómano. O sea, señalando que este señor había pertenecido a las brigadas forestales, que había estado apagando fuego y que después se dedicó a prender fuego al monte, a lo mejor cuando le rescindieron el contrato. Es tremendo. Ese es el reportaje de El Mundo, de hoy ya jueves. Hay un caso reciente también aquí en Madrid, en la Audiencia Provincial de Madrid, donde un guardia civil también le cayeron 10 años precisamente por prender 20 fuegos en la Comunidad de Madrid, hace escasamente año y medio. Pero vamos con el tema de Galicia. A día de hoy hay un primer detenido. Es un hombre de 55 años, además este hombre parece ser que había prendido fuego en la finca de su domicilio a una serie de rastrojos y en ese momento cometió una imprudencia porque a la hora de prender los rastrojos prendió más de una hectárea de terreno, llegando incluso a 300 metros más o menos del núcleo urbano. Este hombre además tiene antecedentes por quema de rastrojos, o sea que es una persona que ya anteriormente ha tenido vínculo con el tema del fuego y ha sido también incluso amonestado. Este hombre, aparte de este detenido, como decimos, además en la zona de Orense, de Os Blancos, hay un detenido que además ayer creo que también salió el titular, un hombre de 40 años en la localidad, si mal no recuerdo, de Ponferrada, que había provocado 6 incendios. El titular está aquí: prisión para el detenido por provocar 6 incendios en Ponferrada. Este señor tenía, como digo, 40 años, había provocado 6 incendios, está ahora mismo detenido en prisión provisional e investigado. Es verdad que ahora mismo el tema del fuego en Galicia, ¿no? En Galicia, por suerte, ahora ha amainado, está todo controlado. Es verdad que ha habido 4 muertes. En Asturias también es verdad que ahora también está controlado este fuego. No hay ningún tipo de víctima mortal. Sí les ha habido en la zona de Portugal, que ha habido hasta 45. También se ha cobrado la primera dimisión, que además ha dimitido la primera ministra de Administración Interna de Portugal, la señora de Sousa. Yo creo que es una cosa relevante. También el tema de Galicia, recordar que estos incendios han provocado la quema de 35.500 hectáreas. Antonio, una barbaridad. Se ha llevado gran parte de ese bosque maravilloso. Además, son imágenes que, como podemos comprobar, han quedado completamente devastadas. Vemos unas imágenes donde los bosques están completamente quemados. Las casas también, incluso muchas de ellas. En algunos casos es que ha hecho tabla rasa. Es que el fuego se ha llevado por todos los árboles. Ha sido brutal. Ha quemado ramas, pero todavía hay arboledas. Pero si te das cuenta, las casas están prácticamente destrozadas, la mayoría de ellas. Y sobre todo los casos humanos. Hay un caso que los compañeros de COPE han podido hablar esta mañana con este señor, un dueño de un aserradero, que decía, Nelson se llamaba, había perdido su aserradero completamente calcinado. 24 familias dependían de él y ahora no tenía que ofrecerles, pero la verdad que es que si te parece vamos a escuchar a este señor porque el mensaje de esperanza que dabas es importante. Nosotros queríamos empezar mañana ya, mañana queríamos empezar, pero para nosotros es imposible. Por una peritación que se hizo ayer, esto podía llegar a un montante de los 3,5 millones, 4. Y nosotros no somos capaces de avalar semejante operación. Pero sentimos mucho el tema del personal, pues si la administración le da un cobijo, porque nosotros no podemos darle ningún puesto de trabajo, porque aquí no hay nada más que un amasijo de hierro y se acabó todo. Gente que ha perdido todo, ¿no? Ha perdido todo, Antonio. Pobrecito, sí, ha habido gente que además... Y no se acuerdan de nosotros. Yo espero que sí, que las administraciones no abandonen a estas personas que han perdido sus bienes, sus casas, sus haciendas, algunos la vida, desgraciadamente, en el caso de estas personas, las 4 que fallecieron a consecuencia de los fuegos, pero son muchos más, lógicamente, los que han perdido. Son muchas más personas las que han perdido. Y haciendas, sí. Hay que recordar también, Antonio, la carta que hace unas horas se ha publicado en un periódico de ese policía que junto con otros 16 estaban en la zona de Nigrán, que era se lo decía además este señor, era un infierno, ¿no? Y cómo contaba, una carta estremecedora de cómo contaba que intentaban salvar a la gente, que llamaron a sus familiares para despedirse porque veían las llamas cerquita de ellos, además una altitud de 20 metros y que algunos incluso cogieron su arma reglamentaria, pues bueno, esperando a que llegase el fuego y evidentemente terminar con su vida antes de que llegase el fuego. Debe ser una situación desesperada, fijaos. Desesperada, Además se cuenta cómo van avanzando en el coche para intentar
salir, claro, y lo único que ven es negritud. Es fuego, es llamas. más humo en 1 metro. No hay, la distancia máxima de visión es 1 metro y todo así, negro, con el humo. Y claro, en cualquier momento están esperando a que las llamas les atrapen y ahí se quedan en el coche. Así estuvieron 3 horas, Antonio, 3 horas esperando que les ayudasen. Y si te parece, vamos a escuchar lo que contaron esta mañana los compañeros también. La cosa se pone muy jodida y estamos a punto de ser rodeados por varios frentes de fuego con llamas de más de 20 metros de altura. Cuando llevamos 1 kilómetro recorrido, un golpe de fuego nos envuelve y nos obliga a retroceder. Solicitamos urgentemente y de forma desesperada que nos saquen de allí, y los bomberos no pueden. Hicimos lo que pudimos. Hubo compañeros que llamaron a su familia para despedirse o desenfundaron la reglamentaria por si se avecinaba el desastre, morir sin sufrir. Queda dar el pésame a la familia de las personas fallecidas y pedirles perdón por no poder hacer nada más. Tengo mal cuerpo, pero fue imposible hacer más. La carta desesperada. La transcripción que me han hecho los compañeros de redacción de este policía, que hablaba de hicimos lo que pudimos al final, ¿no? Ellos se jugaron el pellejo, se jugaron la vida para salvar a los demás. Incluso intentaron sacar a la gente de la casa que se quedaba encerrada porque querían permanecer en sus casas, incluso con el fuego tan cerquita. La verdad que es una carta estremecedora, Antonio. Y luego hay situaciones y fotografías y momentos emotivos que nos ha dejado esta tragedia. Mónica, en las redes sociales, por ejemplo, yo hemos visto fotos como la de ese perrito. Una foto que se ha vuelto viral, que ha recorrido el mundo prácticamente. En la boca, ¿no? Sí, desde luego. Y se ha tomado, la tomó un fotógrafo de la agencia EFE en la localidad de Chandebrito, que precisamente allí es donde fallecieron 2 de las 4 víctimas mortales de estos incendios. Esa imagen, ahí podemos ver esa perrita con lo que lleva en la boca, que no es nada más y nada menos que su cría, sí, símbolo de la desolación, sin duda, de lo que ha ocurrido estos días en Galicia. Y tenemos otra anécdota en las redes, que se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de un alumno que al día siguiente a los incendios que empezaron en Vigo, le propuso a su profesor que por favor no le pusiese un examen de matemáticas, ¿no? Que no habían tenido tiempo. Y esta es la carta que le escribe el alumno al profe mientras durante el examen el profesor decide no quitárselo. Y dice: bueno, Julián, respeto la decisión de mantener el examen pese a la trágica catástrofe que hemos sufrido ayer, pero yo no estoy en condiciones de hacer el examen, no soy capaz de ponerme a pensar en matrices y determinantes, mi mente no está aquí, está con mi tierra y con mi gente. Y bueno, resumimos, sigue: yo ayer, como muchos gallegos, he pasado miedo, he sentido impotencia y mucha emoción al ver cómo mis paisanos han salido a la calle a combatir las llamas. Llama la atención cómo termina esa misiva, dice: quizás me cojas manía después de esto. Antes de ser estudiante, soy persona, y firma: un saludo, Paulo. Y razón tenía el hombre, razón tenía el chico para no estar para exámenes, después de lo que vivieron, un día después de que Galicia estuviera quemada por los 4 costados. Hay que endurecer las penas contra estos terroristas. Las penas son duras. Bueno, señores, Mónica González, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Hoy no tienes cita. Hoy tengo cita. Bueno. Tenemos además una exclusiva del crimen de Almonte importante, o sea que ahora en un ratito la desvelamos. Pues ahora te vemos en Detrás de la Verdad. Pero antes vamos a repasar los periódicos y así vamos comentando brevemente algunos de los titulares. La portada de ABC, un Rajoy metiendo los papeles en su cartera, sentado en el Congreso, y ahí ven ustedes el titular: Rajoy ofrece amnistía a cambio de elecciones legales. Esto de amnistía no sé, lo han interpretado así en ABC. Propone a Puigdemont suspender el artículo 155 y salir indemne políticamente si hoy acepta no declarar la independencia. Y de ahí que haya interpretado ABC que le está ofreciendo amnistía. Eso no es amnistía. Bueno, amnistía, anular los procesos judiciales que hay contra los líderes de este proceso. Por el caso así lo ha interpretado ABC. La Razón, que lleva portada, por cierto, también, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, hoy jueves. Ya habla de Lidia, el retrato de su lucha para vencer el cáncer de mama, de una joven que fue víctima de este cáncer, ¿no? Los 2 titulares destacados: Rajoy no aprobará hoy la aplicación del artículo 155, frenaría la medida si la Generalitat convoca elecciones, y prevé reunir al Consejo de Ministros el sábado. O sea, ni siquiera el viernes, no. El sábado sería cuando se reuniría el Consejo de Ministros para aprobar la aplicación del 155. Y Puigdemont, mientras tanto, planea declarar la declaración unilateral de independencia y convocar a la vez elecciones. Quiere evitar que el Estado asuma el control de la Generalitat, y el PDeCAT, que es el partido de Puigdemont, apuesta por repetir coalición y Junqueras se niega. Mientras tanto, habla de la alerta económica. El desafío independentista va a costar al Estado hasta 14.000 millones de euros. ¡Qué barbaridad! El País, Gobierno y PSOE dudan
sobre el alcance y el momento de aplicar el 155. La Generalitat descarta elecciones y Puigdemont sopesa declarar la República Independiente de Cataluña. La crisis catalana puede acabar costando a España 12.000 millones de euros. Los datos que se están barajando es eso, entre 13 y 15.000 millones aproximadamente. 14.000 millones de euros. Esos son los titulares destacados del país sobre este asunto. El Mundo: Rajoy utiliza el trámite del 155 para dar otro plazo a Puigdemont, para ampliar ese ultimátum. El Gobierno y el PSOE instan al presidente a convocar elecciones antes de que el Senado autorice la aplicación del artículo 155. Si no lo hace, el control de los Mossos y Hacienda serán objetivos prioritarios para ser controlados por el Estado. Y Barcelona casi sin opciones para acoger la Agencia del Medicamento. Dan por hecho ya en el mundo que no va a tener posibilidades de que venga esa agencia, como hemos contado antes, ¿no? Y también comenta cómo Volkswagen está dejando en manos de SEAT el plan para salir de Cataluña, mientras esta asociación independiente de fiscalistas y economistas, ¿no?, la AIREF, eleva hasta 13.000 millones de euros el impacto de la crisis independentista en el PIB de 2018, lo que perdería el Producto Interior Bruto de España en el 2018 con este asunto. La Vanguardia, también noticia económica sobre el tema y política. La económica: la crisis política amenaza con restar 13.400 millones de euros al PIB, al Producto Interior Bruto, en el 2018. Y la política es que Puigdemont avisa que dará por buena la declaración unilateral de independencia si se aplica el artículo 155. Esa es la amenaza del chantaje de nuevo al gobierno. Es un chantaje en toda regla. Si usted me aplica el 155, yo doy por buena la declaración de independencia. En su respuesta al segundo requerimiento, el presidente insiste en la oferta de diálogo. Exige a Rajoy que frene la represión en referencia a Cuixart y Sánchez, a los líderes de ANC y Òmnium, y el Ejecutivo Central considera el mensaje un chantaje inaceptable. El Gobierno aún espera que el presidente de la Generalitat anuncie elecciones. La Moncloa enviará en breve al Senado las medidas para intervenir la autonomía. Voy con la página web de COPE, es Mbappé, es futbolística fundamentalmente. Mbappé dijo que solo quería fichar por el Barcelona cuando se enteró de que Neymar se iba al PSG, al Paris Saint-Germain. Cómoda victoria del Barça para seguir líder de grupo en la Copa de Europa, en la Champions League, la ha vencido 3-1 al Olympiacos. Y sobre el tema político, Rajoy frenaría la aplicación del artículo 155 si Puigdemont convocara elecciones. Y este, por su parte, amenaza con levantar la suspensión de la independencia si se aplica el artículo 155. En esas estamos en estos momentos. En cuanto a los periódicos económicos, Expansión destaca la OPA de ACS, la empresa, la constructora de Florentino Pérez, sobre Abertis, a 18,76 euros la acción. La oferta lanzada a través de Optiez valora a Abertis en 18.600 millones de euros. El precio ofrecido supera en un 13,7% a la OPA presentada por el grupo italiano Atlantia. ACS promete repartir el 90% del beneficio del nuevo grupo Optiez Abertis en dividendos. Esta es una empresa alemana, ¿no? Italiana. No, Optiez, digo. Ah, bueno, es lo que hace ahora ACS es una contraopa realmente. A través de su empresa alemana, vamos, de su filial alemana, perdón. Efectivamente. Es una filial alemana de ACS, Optiez. Bueno, pues voy con el tema económico, de Cataluña. Dice que, concretamente, las consecuencias que está teniendo en el sector inmobiliario, fíjense, hoy se ha abierto el Salón Inmobiliario de Barcelona. El Meeting Point. El Meeting Point. Bueno, pues uno de los representantes del Salón dice que hay ahora mismo inversiones inmobiliarias paradas en Cataluña por valor de 175 millones de euros. 175 millones de euros están ahora mismo parados de gente que no compra pisos, no compra nada, ni hace ninguna operación inmobiliaria por la situación de incertidumbre y de inestabilidad que está creando. Entran inversiones extranjeras, con lo cual la situación que te cuentan los constructores y los sectores inmobiliarios de parálisis absoluta. En este momento, vamos. Pero ahora mismo, perdona Antonio, hay muchísimas inversiones paradas en Cataluña, no solo del sector inmobiliario. Sí. Yo conozco una empresa alimentaria, por ejemplo, que quería invertir y lo ha parado. Y hay otras tres de las que me han hablado que también. O sea, ese lucro cesante que nadie está considerando, porque no es fácil de considerarlo, no es fácil calcularlo, está ahí. Es que van a perder un montón de dinero que está calculado y otro que no está calculado. Es que es terrible la situación. Que calculamos las que se van, que llevan por 800, pero no estamos calculando las que no están ahora mismo. Las inversiones que no se están haciendo en estos momentos. El Economista ACS abre una guerra al elevar un 13% la OPA sobre Abertis, su filial alemana, la filial de ACS, Optiez. Bueno, es Optiez, ¿no? ¿Lo pronuncio bien? Optiez, ¿no? Ofrece 18,76 euros en efectivo frente a los 16,5 de la italiana Atlantia. Y Cataluña, que entra ya en números rojos, según
Los datos del Economista. Y por último, 5 días, guerra por Abertis. ACS lanza una OPA y obliga a Atlantia a mejorar su oferta, y la factura de 13.000 millones por Cataluña en 2018, que es lo que se ha calculado que podría perder el PIB español por este asunto. Hoy es noticia. ¿Qué es noticia hoy, querida Susana Ollero? Cuéntanos rápidamente. A las 12:29, hoy ya será noticia, hoy jueves, y vamos con una agenda repleta de actos de mañana. Y vamos a arrancar con la más esperada de la semana, y es que a las 10 de la mañana vence el plazo dado por Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para que rectifique antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que ya todo el mundo da por hecho que va a poner en marcha. En Oviedo, los Reyes presidirán el tradicional concierto de los premios Princesa de Asturias en la víspera de la ceremonia de entrega de los galardones, y también en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va a informar sobre las ayudas económicas para los afectados por la oleada de los incendios forestales. Y por último, en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, se reanuda el juicio al jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, por un posible delito fiscal. Van a declarar el agente y los 2 asesores del futbolista. Antonio. Muy bien, gracias, Susana. ¿Cómo cierra el barómetro definitivamente? Pues Paola. con el no absoluto, en este caso de un 61, podemos redondear por ciento de ustedes, que no cree que esas posibles hipotéticas elecciones anticipadas vayan a resolver la crisis de Cataluña, frente a un 38,6, casi un 39, que creen que sí sería una buena vía, una buena solución. Muy bien, y esto que nos avanza ya Patricia Betancor y Ricardo Altable son los temas que esta noche pueden ver en Detrás de la Verdad. Adelante, Patricia, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, Antonio. Primeras palabras de la familia de los 2 asesinados en Almonte, Huelva. La familia está destrozada y quiere que se haga justicia. A pesar de que Francisco Medina ha sido declarado no culpable, ellos siguen pensando que ha sido él. Por otra parte, esta noche les vamos a mostrar por primera vez imágenes nunca vistas del lugar del crimen. Les adelanto que el escenario es dantesco. Y también hoy mismo hemos conocido que el juicio por la presunta violación múltiple de Sanfermines será a puerta cerrada. No habrá ningún medio de comunicación, nadie podrá acceder a grabar imágenes. También hemos sabido la decisión sobre si la víctima tendrá que acudir a los juzgados o declarar por videoconferencia. Se lo vamos a contar todo en unos momentos y conoceremos la opinión de Agustín Martínez, abogado de varios miembros de la manada. Así es, pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas, ¿verdad? Pues la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Muy bien, gracias, Patricia. Hasta ahora mismo. Nos marchamos a Edurne Uriarte. Gracias, buenas noches. Buenas Javier noches. Negre, lo mismo te deseo a ti, a Fátima Iglesias. Muy buenas noches. Y a Fernando Jauregui. A ver qué nos da el día de mañana, de hoy. De hoy Ese ya. va a ser un día fino, ya verás. Sí. Bueno, yo creo que a tenor de cómo se han puesto las cosas, no creo que cambie mucho respecto a hoy, ¿eh? No sé yo si... Algo tiene que el pasar. plazo sigue, sí, pero el plazo yo creo que continúa. Ya, vete pensando en un programa especial para el sábado. El sábado... Vete el Consejo pensando en Ministro, ¿no? programa especial. La Vamos a declaración de ver. independencia llegará la semana que viene y yo espero que lo que ofrece la OEC de una supuesta amnistía a Puigdemont no sea cierto y que Puigdemont pague todo lo que está haciendo, porque esas empresas que se han ido de Cataluña, a ver quién las devuelve. A ver quién las devuelve, efectivamente. Primero tiene que Tiene que estar pagar condenado. por lo que ha hecho por pisotear. Primero tiene que ser la condenado, luego lo Constitución. amnistiarán. O sea, es un poco... Bueno, señores, que pasen buena noche. Les dejo con Detrás de la Verdad. Hasta mañana.